Suscríbete a la Panterita. Muy fuerte. Delitos de estas características no pueden ser penados de otra manera que con una sanción ejemplar. Y aquí voy a hacer uso de palabras que ya son de Silvino y de Graciela hace mucho tiempo. Justicia es perpetua. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Nisei, especialistas en tecnología. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Estamos arrancando Fútbol a lo Grande, aquí a través de Radio Monumental. ¿Cómo te va, Dani Cáceres? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Niño Jorge, ¿cómo te va? Fabián, buenos días, saludo para todos. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Fabián? Buen día para todos. Luis, ¿lo tenemos ahí? Luis. Hola, Fabián, Ahora, buen día, saludo para todos. Sí. Bueno, vamos a ir entrando en tema. ¿Vos le diste a Emiliano, Dani Cáceres? Sí, le di a Emiliano. El único en la mesa. No, porque después van a preguntar, pues quienes nos acompañan hoy, vamos a entrar en tema. Claro. Y le diste a Emiliano. Hicimos el porcentaje para la final de la Supercopa. Se consagró a Emiliano en una jornada que vuelve a quedar para la historia, para el equipo de la B Azulada, ante una multitud. Ese puñado de hinchas de Ameliano terminó gozando en la noche del Defensores del Chaco con el título de la Supercopa. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues chupé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria EMSA. Contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Ganó y ganó bien, Me parece que no se discute lo de anoche. Sí, ganó bien. Porque hay partidos y partidos, hay maneras y maneras, pero lo de anoche no hay forma de discutir el triunfo y la Copa de Ameliano. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinas, preparas y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300. Seguinos en Facebook e Instagram, Bella Vista Hotel Encarnación. Vamos a recibir a quienes nos acompañan este mediodía. Les agradecemos por su presencia. Protagonistas de la jornada de ayer, cada quien en su función, en su labor. Y es un momento de Ameliano que seguramente hace 2 o 3 años ni se imaginaban, sobre todo quien está aquí sentado a mi lado, a mi izquierda. Yo no sé si para él sigue siendo un sueño, si ya despertó, si ya está dimensionando, pero de estar en el ascenso, peleando, luchando, con todas las dificultades que eso acarrea, a estar disfrutando de este momento. En cuanto en menos de 2 meses, 2 títulos. La Copa Paraguay, ganándole a Nacional,
la Supercopa ganándole muy bien a Olimpia. Antes logra el ascenso ganando en la promoción ante Sportivo Luqueño. Estoy haciendo este repaso porque estamos hablando de clubes característicos, históricos de nuestro fútbol, Luqueño, Nacional, Olimpia, con todo lo que eso representa. Y ante esos equipos se plantó Ameliano y está haciendo historia y está escribiendo indudablemente la página más gloriosa de su historia, el conjunto de Ameliano. Héctor Melgarejo, el presidente de la institución. ¿Cómo te va, Héctor? Permitime, te voy a tutear, así hacemos un ida y vuelta permanente. ¿Cómo estás? Felicitaciones, presidente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos, un placer estar compartiendo con ustedes esta mesa y acá, disfrutando el momento, disfrutando. ¿Sigue siendo un sueño o ya te pellizcaron, ya vas sintiendo esta realidad, vas dimensionando o cuesta todavía así? Quiero seguir soñando. O sea, hay para más. Quiero seguir soñando. ¿Querés que este Ameliano esté para más? No quedarte con eso. Quiero seguir soñando. Esa es una muy buena respuesta. Ahí, bien cerca, sí. Ahí. Y nos acompaña una de las figuras de anoche, tuvo mucho trabajo, sobre todo en el segundo tiempo. Sacó pelotas muy complicadas. Hay una en el primer tiempo también, pero sobre todo en el segundo tiempo. Una de las caras nuevas que tiene este equipo de Ameliano, lo vamos a ir conociendo un poco más. Ya tuvimos la chance de charlar con él vía telefónica. Llegó, se consagró campeón y obviamente que arrancar de esa manera debe ser toda una motivación. Joaquín Papaleo, el arquero de Ameliano, supercampeón del fútbol paraguayo. Joaquín, es un gusto tenerte aquí en Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto también para mí estar acá. Sensaciones así de entrada nomás te pregunto, de lo que dejó la noche de ayer, el primer partido oficial y ya una vuelta olímpica. Nada, felicidad, satisfacción por haber conseguido esto tan importante para el club. Bueno, en lo personal, por haber podido hacer una buena presentación en el fútbol paraguayo, que bueno, bien lo dijiste vos, soy una cara nueva acá y bueno, era importante para mí pisar fuerte desde un principio. La verdad, una oportunidad enorme que sea en un partido como el de ayer, con la trascendencia que tuvo y con un título en juego. No se da todo el tiempo llegar a un club y tener una oportunidad tan grande y bueno, la oportunidad estuvo ahí. Ayer lo hablé con varias personas y le agradecí por haberme abierto las puertas, por haberme dado esa oportunidad y gracias a Dios yo pude responder y aprovecharla. ¿Cómo fue? ¿Quién es el responsable, Héctor, de que esté Joaquín en Ameliano hoy? ¿Cómo llegaron a él? Joaquín, simpático, no sé si recordará. Joaquín el año pasado, a inicio, veíamos su video, no teníamos contacto, no teníamos cómo llegar y le empecé a buscar en las redes sociales y le escribí, ¿verdad? ¿Pero quién fue el primero que te tiró el nombre de...? Lo que pasa es que primero le vimos, ¿verdad? Ocurrió, le escribí en redes sociales, ahí empezamos a tener contacto, eso fue en febrero, habrá sido, ¿verdad? No se pudo dar el año pasado, y después a finales de este año volvió a surgir su nombre y le consulté a Juan Pablo Pumpido, sabiendo que él había salido de Unión, Juan Pablo era de Unión también. Y bueno, las mejores referencias fue de Juan Pablo para Joaquín. Hablamos con su agente. Yo creo que hubo ahí un distanciamiento en un tire y afloje de negociación y el que entró a mediar fue Juan Pablo Pumpido para que hoy día esté acá Joaquín con nosotros. ¿Tuvo mucho que ver entonces, Juan Pablo? Sí, ayer me escribió un mensaje. Primero me escribió antes del partido y charlamos un poco. Yo con él tengo cierta confianza pues lo tuve en inferiores primero. Y bueno, nada, es otro trato el del técnico de inferiores por ahí que ya cuando sos mayor y estás en primera. Y bueno, quedó esa confianza de siempre. Además él es una persona muy cercana al jugador y nosotros éramos chicos y bueno, siempre fue un técnico muy presente. Siempre habla de esa camada que tuvo esa categoría en el club, sigue en contacto con todo. Y sí, obviamente, cuando él me llamó, yo estaba en Santa Fe, por ahí había, como dijo Héctor, un distanciamiento, pero es normal en una negociación. Pero bueno, yo es una persona que de por sí yo confío mucho en su palabra. Yo siento que esto es personal, pero siento que él sabe mucho tienes un ojo muy particular para el fútbol y nada. Yo no necesito escuchar mucho de él para convencerme. Y nada, hablamos ahí, ayer me escribió después del partido
y me puso, ¿viste que te dije? Y le digo, y sí, ¿qué te voy a decir? Sí. Y además él es parte de esto, porque el derecho que se ganó Ameliano de jugar el partido de ayer fue con el trabajo de Juan Pablo en la Copa Paraguay, la obtención del título, y todo tiene que ver con todo, de esa etapa que él termina cumpliendo con la permanencia del equipo en primera división hasta llegar a lo de anoche, que es un momento realmente fantástico que vive el equipo de Ameliano. Y después ya nos dijo el presidente cómo llegó a Joaquín, y después que Joaquín nos cuente cuando le dijeron Ameliano, ¿qué es lo primero que empezó a hacer? Empezó a buscar, empezó a preguntar qué es Ameliano, cómo es Ameliano. Enseguida nos cuenta el arquero del supercampeón del fútbol paraguayo. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Borges, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. 11:40. Decidí Ministerio de Certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.le. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Está la pregunta hecha, y después los compañeros, Niño Jorge, Víctor, Dani Cáceres, cuando te hablan de Ameliano, ¿qué es lo primero que empezaste a indagar y con qué te encontraste? ¿Qué es lo que le preguntaste a Juan Pablo cuando existían esas charlas y estaba esta posibilidad, Joaquín? Bueno, a principio del año pasado, que quiero destacar que no cualquier presidente se toma la molestia de contactarte, de buscarte y contactarte. Eso es muy importante. Yo se lo manifesté en su momento a él, le dije que le agradecía, pero bueno, en ese momento yo estaba con unos temas personales y ya lo dijo él, no se pudo dar la cosa, pero bueno, nada, de todas formas lo que vos decís, sí, uno empieza a buscar, a informarse siempre. Sabía de qué se trataba, de que el club había llegado a primera, de qué clase de club era. Por ahí los poco conocidos que yo tenía que podían darme referencia del club me habían manifestado lo que después yo me encontré, que era un club de barrio, con un ambiente familiar, que nada, eso es muy importante. De hecho ayer se vio, vos dijiste un puñado de gente, pero vos mirá la tribuna y eran toda familia, esa energía de todo tirando. Ellos estaban ahí adentro con nosotros, vos después lo viste, la mayoría después estuvo abajo, sí, festejando con nosotros, porque éramos todo parte de lo mismo, toda familia haciendo fuerza para que lo que estábamos ahí adentro nos vaya bien. Y si no tenían un familiar ahí adentro, era un familiar de un dirigente, nada, y ese también es el ambiente que se vive en el club constantemente. Por ahí no es un club muy grande, por así decirlo, en estructura, con demasiados dirigentes ni nada, pero son toda gente que está muy presente, que lo ve siempre en el día a día, dispuesto a ayudar para lo que el jugador necesita. Y por ahí eso es la función que yo creo que más importante dentro de un club para ellos, ¿no? O sea, estar a disposición. A mí me ha tocado estar en clubes por ahí de dimensiones mucho más grandes, y por ahí cuesta llegar a cierta persona que cuando necesitas algo o necesitas resolver algún tema es difícil, porque por ahí es tan grande la estructura y todo que no sabe a quién tocar y todo. Y bueno, el hecho de que también estén presentes, más allá de que ellos tienen sus labores, sus temas personales de los que obviamente se tienen que ocupar, pero bueno, nunca dejan de lado, están 24/7 disponibles para el jugador, y eso es súper importante. Eso es lo que a mí me habían manifestado, y bueno, cuando llegué acá lo viví de esa manera, lo pude vivir en carne propia. Después más adelante sí, cuando me llamó Juanpi, también me volvió a contar más o menos lo mismo.
me dio sus referencias y te vuelvo a repetir, bueno, ya la de él es una palabra para mí, viste, en la que yo ciegamente sé que lo que me está diciendo es de esa manera y en la cual confío porque tiene su respaldo de que siempre que habla y dice las cosas son de esa forma y bueno, se ganó de mi parte esa confianza. Por último, porque después están los compañeros, porque lo volviste a mencionar a Pumpido, cuando él te vuelve a hablar, insisten del club, ¿vos ya sabías que él no seguía como técnico o tu expectativa era, bueno, capaz se queda, tengo eso entre comillas a mi favor, que me conoce, que va a estar en el club, o ya se sabía que él cerraba su ciclo en esta etapa en Ameliano? No sé si se sabía puertas para afuera, pero por vos lo decirlo de sabías. alguna manera, pero él me lo manifestó a mí, me dice, mirá, yo no voy a seguir, pero y bueno, me habló de todo eso, entonces bueno, eso también es, no sé, de mi parte al menos un plus, porque por ahí si no está el interés de no, vení, que por ahí él seguía y que quería contar conmigo y todo, pero en este caso él no iba a seguir, no tenía por qué tampoco decir algo que no era, si total sus intereses estaban por fuera, él ya no formaba parte de la institución y nada, fue totalmente sincero y igual de todas formas yo sé que él por más si seguía me iba a ser sincero porque sé la clase de persona que es y cómo se maneja, pero bueno, también estaba como ese plus, viste, de que no iba a seguir, entonces no tenía motivo por ahí si quería dibujarlo un poco, no tenía sentido. Compañeros. Joaquín, ¿tu pase a qué club pertenece actualmente o vos viniste como libre a...? Sí, en este momento libre. Hace ya varios años que tengo el pase en mi poder. Tuve mucho tiempo el pase, fue el Dueño Unión, que fue el club que me formó. Yo anduve a préstamo por muchos lugares, pero bueno, en un momento ya nos dimos cuenta que por ahí no tenía sentido seguir de esa manera y ya me quedó el pase en mi poder. Te hago la pregunta típica del arquero que figura. ¿La más difícil ayer de todas las que tapaste? Y esa me la pregunté, hoy a la mañana temprano me llamaban allá de Santa Fe una radio y todo el mundo pensaba que era por ahí esa que queda frente al arco y me termina pegando en el pecho, pero no, fue una que patearon de afuera del área, que la pelota se movió muchísimo, que fue acá arriba. ¿La de Silva? Alejandro Silva. Silva. Sí, segundo tiempo. Sí, un poco me encandiló un foquito ahí medio perdido de la luz que me quedaba en diagonal y un poco se movió mucho la pelota y yo casi que me paso, iba a volar y frené ahí, no sé cómo hice, medio en el aire, la pelota me termina pegando medio acá en la muñeca porque me iba a pasar, pero bueno, esa fue la más difícil, se movió mucho la pelota, le pegó muy fuerte, sí. Después queda la pelota y un jugador de Ameliano la quita al córner, venía Hugo Fernández creo para definir, quedó sí, pero terminó en falta, llega Freddy. Cierto, y patea Fernández al jugador de Ameliano, y así mismo. terminó en falta y sí. No sé si me confundí, en el festejo te vi con anteojos de sol, puede ser tirado, ¿qué significó eso? Eso fue, estaba el sobrino de uno de los ayudantes del profe, y me viene a pedir una foto y él estaba con unos lentes y yo nada, simplemente para algo interno mío ahí con mi familia y todo le dije, podría prestarme los lentes y me sacaba una foto ahí por favor, en medio de la alegría, pero nada, quedó ahí, no fue en modo de cargada ni nada por el estilo. ¿Pero tu familia estaba ayer o no estaba solo mi señora, mi familia está en Santa Fe, tienen su trabajo, no pudieron venir. Presidente, a partir de ahora se le mira de otra forma a Ameliano. Yo creo que son conscientes de eso. De que si bien es cierto, hay una manera, hay una forma de llevar el día a día. Yo creo que son conscientes de que hay un presupuesto, hay una forma que no pueden salir ustedes de ese molde porque si no, más adelante se puede complicar. Hablo de lo que es este presupuesto, infraestructura, el día a día, todo lo que conlleva mantener un club en primera división. Pero estos títulos, quieras o no, hace de que Ameliano se lo mire de otra manera, en lo inmediato y en lo que se venga posteriormente a lo largo del campeonato. Lo inmediato es Cerro, y con un marco muy similar al que tuvieron ayer, que vos conocés muy bien, que Joaquín empieza a conocer. Ayer eran por lo menos 33.000, 34.000 personas en contra. En La Olla el domingo va a ser algo similar, tal vez un poco más, inclusive puede ser, porque no por capacidad, pero ya va a ir el ganador de la Copa Paraguay. Ojo que le ganó a Nacional una final, ojo que le ganó a Olimpia una final, o sea, se lo va a mirar de otra manera a este Ameliano y hasta se le va a exigir, me parece, un poco más. Da gusto escuchar eso, ¿eh?
Pero la realidad. No, pues a gusto escuchar, me quedé pensando, pues a gusto escuchar, ¿verdad? No, y sí, realmente sí. Yo creo que cuando nos preparamos para este año, yo siempre digo, uno tiene que aprender de los errores y aprender de lo bueno que se hacen en nuestras instituciones. Y nosotros cometimos muchos errores el año pasado. Y a partir por desconocimiento. Por desconocimiento y bueno, y también porque somos humanos y fallamos, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos a buscar cómo subsanar esos errores. Yo creo que la primera gran contratación de Ameliano este año fue la de Diego Cerrati, ¿verdad? Ameliano era un club que no, realmente hay que ser sincero, no éramos atractivos a la hora de contratar jugadores, no le llamábamos mucho la atención a los jugadores, y también teníamos problemas a la hora de tratar de generar ingresos vendiendo jugadores, ¿verdad? Y bueno, y con la gestión de Diego apareció Blas Cáceres, apareció Alejandro Zamudio, apareció Julio González, Vareiro. Bueno, me voy a olvidar también lo de Aníbal Vega, lo de Giovanni Guado, si bien no son representados por él había realizado esa gestión y eso nos permitió empezar para el 15 de diciembre. Nosotros ya teníamos el 100% del plantel. Al único que le estábamos esperando era Blas Cáceres por un tema contractual, pero nosotros para el 15 de diciembre, nosotros empezamos las actividades el 11 o 12 de diciembre y para el 15 ya teníamos el plantel completo y ya estábamos preparados para este partido, que fue lo que nos estuvimos enfocando. Vos le preguntabas al profesor Humberto el lunes o el domingo, ¿y contra Cerro cómo hacemos? No sé, porque el partido era contra Olimpia. O sea, nosotros sabíamos lo que significaba este partido, le dimos, creo, la importancia de vida, lo que era para el Ameliano, para los jugadores, para el cuerpo técnico. Campeón no se sale siempre. Hay cuántos jugadores ahí que empiezan su carrera y terminan su carrera sin la posibilidad de salir campeón. Y bueno, y los chicos tenían en 90 minutos la oportunidad de salir, de levantar una copa, de quedar en la historia. Y teníamos que aprovechar y nos preparamos para eso, nos preparamos para el partido contra Olimpia. Todos los detalles, todo iba encargado en base a eso. Bueno, es un capítulo muy especial, Humberto García en Ameliano, y vamos a hablar de eso porque se consagró un técnico que le ha dado una mano muy grande a este Ameliano para estar donde está, y yo creo que es uno de los que más merece disfrutar de este momento también, Humberto García. Enseguida charlamos del técnico de Ameliano. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o el WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Paraguay Pirelis, el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñempe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelis, el centro del neumático. 11:52, ya seguimos. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubín en www.slotdelsolonline.com, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso, el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Inscríbete en enero y gana premios. Ingresa a ibero.edu.py. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Bueno, estamos charlando con Joaquín Papaleo, con Héctor Melgarejo, el arquero de Ameliano, el presidente de Ameliano respectivamente. Fabián, ¿le puedo hacer una pregunta indiscreta al presidente? 25 millones por jugador, presidente, de premio ayer. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, creo que el 65% más o menos va para entre el cuerpo técnico y jugadores. Pero esa fue la promesa incluso antes de la final. Sí. No, yo le pregunto para reconfirmar, porque una suma importante, o sea, 25 millones por jugador en planilla, ¿verdad? O sea, los 18 y aparte el cuerpo técnico. Yo no sé si se le escapó, pero recuerdo cuando le preguntábamos sobre un caso muy particular, el del chico de Carapeguá. Sí. De Carapeguá, ¿verdad? Torales. Sí. Sí, que se fue otra vez a la como Liga dijiste, Agrícola. en un partido puede ganar este monto, ahí soltaste el monto, recuerdo bien, sí. Y sin embargo decidió, bueno, eso simplemente entre paréntesis, porque recuerdo que ahí fue la primera vez que soltaste
el monto que estaba en juego para los futbolistas. Así mismo, pero bueno, o sea, al final de cuentas yo creo que sirve para motivarle en las prácticas, pero en el momento del juego nadie se acuerda. Claro, nadie. La gloria es más importante que la plata en ese momento. Ahí ya es otra cosa, ¿verdad? El tema de la recaudación todavía no saben cuánto les queda o cuánto les quedaría más o menos. Nada, no tenemos todavía. Se ahorró un poquito ayer porque no hubo grupo musical, por ejemplo. Eso nos decía medio en broma la vez pasada. Se le cumplió el deseo, una sola persona estuvo al final metiendo música. Me parece que algo se ahorró. Llegó el mensaje, ¿verdad? Llegó el mensaje, me parece que pero es un DJ internacional ese, Fabián. Es un DJ internacional. Sí, está bien, pero viste que tiró el presidente, mejor una sola persona. Bueno, dicho sea de paso, hasta la cuestión del corte de energía le jugó una mala pasada en algún momento dado. Es una cuestión, dicho sea de paso, a corregir. En la prueba pasó como 5 apagones. Como 5 veces. De cabina, y la música se cortaba también. Así es que no con las torres de iluminación, pero sí en los otros sectores. Los vestuarios también. También sufrieron, porque eso fue antes del partido. Después empezó el partido y se normalizó todo, pero... El vestuario de Emiliano tiene una particularidad que ayer vio Joaquín. El vestuario de Emiliano pasó una discoteca. Había un DJ en vivo después una imagen. Hay DJ, hay luces, eso ya fue en la previa, presidente, no es por el resultado, sino vi que en la previa ya estaba todos los partidos, es como una mini discoteca que está allí. Pero ya de antes viene eso. Sí, de antes, partido contra Luqueño, los muchachos una mini discoteca, a veces el equipo un poco más grande, a veces más chico, pues siempre hay alguien que pone música. Hasta humo ahí, el humo ahí. Sí, había humo, luces, todo ayer, disfrutando. Se ríe Joaquín, ¿qué? ¿De dónde me metí? ¿Dijiste Joaquín? No, me río porque recuerdo que en un momento estábamos ahí en la previa, la música ayuda, viste, a descontracturar un poco, te vas metiendo en el partido, haces tus trabajos de movilidad antes de salir a hacer la entrada en calor y el DJ acciona la máquina de humo y al PF no le gustó nada y le pidió que era la última vez, algo así, y nada, yo por dentro decía, no te cambia nada si estamos todos pensando, ni cuenta, no dimos ni cuenta que salió el humo, ¿viste? Pero bueno, me acuerdo de esa imagen que el PF le dijo, no, basta, humo, ya está, no tire más. Pues ya quedó como cábala, entonces ahora, mientras se pueda en el vestuario, antes de cada partido, por lo menos de este tipo de partidos, música, algo de humo. Siempre hay. Eso es un clásico de los vestuarios de Emiliano, ¿verdad? Que haya alegría, así como dice Joaquín, se descontracturen, que cada uno pida sus músicas y bueno, a veces se mete ahí Lito Aquino Marcial a tratar de hacer de DJ, también tratando de quitarle el lugar, pero siempre hay tratar de que haya un muy buen ambiente, independientemente del resultado, pues yo creo que al final todo termina sumando, ¿verdad? Todo termina sumando. Es lo que yo digo, en las prácticas yo le digo a los jugadores, si tienen chicos, que le lleven, que estén ahí, que compartan sus hijos, que se sientan cómodos. Joaquín, mis hijos practican con ellos ahí parece que ¿a dónde te metiste? Habrá dicho, ¿verdad? Pues mis dos hijos ahí entrenando con Loco y con ellos de repente, ¿verdad? Pero en la pretemporada pedíamos a gritos porque nos daban un poquito de aire ahí entre medio, ya éramos 6 para entrenar en vez de 4, ¿viste? Podíamos descansar un poquito. Está muy bien. Y ese ambiente te encargas de mantenerlo, porque dijo Joaquín, llegué a un club donde se siente un ambiente familiar. Y eso me parece que sirve para sacar un poco de presión en algún momento, llega un partido que es importante, donde se juega mucho. Y yo creo que ese acompañamiento, el estar rodeado de la familia, de gente que está en el día a día del club, como decía Joaquín, tengo algún problema, sé que me puedo acercar a alguien y hablar. Sé que me puedo acercar a alguien y ver cómo puedo resolver algún inconveniente. Yo creo que ese es un todo a la hora de la verdad para el jugador, para momentos como el que le tocó ir a Emiliano, porque ahora está disfrutando, pero sus últimos partidos de la apertura, del clausura del año pasado, ha sido para... Terrible. Esa situación no del infierno al cielo, pero así en un paso fue. Esa situación no le deseo a nadie. Por eso si ayer... Antes del partido me preguntaba si estaba nervioso y realmente estaba disfrutando, ¿verdad? Me dijiste a la mañana. Pero si vos me estaba disfrutando y yo no te creí tanto, presidente, porque se jugaba una final, pero lo estaba disfrutando. Sí, pues no se compara a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Esos partidos antes contra Resistencia, Sol de América o Guaraní, fue terrible. Al terminar el primer tiempo contra Guaraní, lo que fue, ¿verdad? Y escuchando lo que pasaba en Mallorquín. Sí, no. Esa situación, este año el objetivo es luchar a que no vuelva no volvamos a pasar por eso, ¿verdad? Yo creo que tenemos que igualar o mejorar la performance que hicimos en el clausura del año pasado, donde terminamos sexto. Ese es el gran desafío ahora. Apuntar a eso, el Ameliano de los Milagros sigue vivo, está
está vigente, pero el milagro hay que sostenerlo con el trabajo que hace el presidente. Yo pensé que iba a sacar pecho y está calladito. Ahora no, porque él le dio a no. Meliano. Yo pensé que no iba a caber por la puerta, que iba a venir con el pecho inflado, porque fue lo único que le dio a Meliano en la mesa. Yo soy porque 30 somos sinceros, años contamos de la realidad. Profesional y tengo 12 años como entrenador. Ya esto es sencillo, no es de un momento a otro. ¿Por qué elegiste a Meliano? Y porque pero yo decía que iba a ser un partido un poco más, inclusive penales, ¿verdad? Que la situación táctica de la final única y definición en penales le daba a Meliano un plus táctico porque tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador. Y el juego iba a estar para esperar a Olimpia, que tiene juego muy directo, y que Meliano va a tener una contra con esos demonios que tiene, que a Nacional también lo tuvo a mal traer así con esas contras rápidas, y daba más o menos que se iba a dar, pero después las cosas salen como tienen que salir, y el trámite fue duro en el segundo tiempo, sobre todo para Meliano, que era también una posibilidad que en la parte física Olimpia por resto físico te vaya llevando, y no solamente te empate, sino que te dé vuelta también el partido, ¿verdad? Pero los milagros de Ameliano siguen vigentes, por eso comenzaba con esa frase, y a partir de ahora es que nos decía el presidente, ahora lo que me viene a la cabeza, como me vino en la cabeza el partido de Olimpia Meliano, me viene el partido intensísimo que van a tener con Cerro dentro de 3 días, y después tienen Copa Sudamericana otra vez. Más adelante, es un desgaste, y ayer lo he visto tocado, si bien es una parte del año en que siempre el jugador se resiente todavía, pero había muchísimos jugadores que dejaron la vida, que hay que dejarla, después no hay domingo, no hay Cerro, vos tenés que dejar todo en este momento, pero después se van a ir acumulando los partidos, y Ameliano necesita tener mucha conciencia de parte de todo su plantel, de que ellos físicamente tienen que estar bien para poder no volver a pasar lo que el presidente nos contaba, que no quieren volver a pasar. Pero fue así porque hizo un partido desgastante, muy inteligente. Sufrió porque se sufren en este tipo de partidos, es una realidad. Enfrente estaba Olimpia, más allá del nivel que tuvo, después podemos discutir. Creo que vamos a coincidir que estuvo por debajo de lo que tal vez se esperaba del equipo de Julio Cáceres, pero Ameliano hizo un partido demasiado correcto. Por eso yo hablaba de Humberto García y quedó pendiente su vuelta, y con consagración el técnico de Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH y laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. 2 minutos, ya venimos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad La Paz, comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5, teléfono 061 572 329, WhatsApp 0986 870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta el 8 de febrero al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Estamos hablando con Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Está acompañándonos en la mesa Joaquín Papaleo, arquero figura en la jornada de ayer. Le hacías la pregunta, niño Jorge, sobre el caso de Giovanni Bogado, que a los 20 se retiró. ¿Qué pasó con Bogado? Si tienen algún reporte que parecía así en lo previo algo, no sé si grave. Parecía el tobillo que dobla, pero puede ser otra cosa. Sí, bueno, según nos comentó el cuerpo médico, él sintió un fuerte dolor en la rodilla, a ver si puede ser una distensión o algo, y bueno, esta noche se están haciendo los estudios pertinentes y vamos a esperar, ¿verdad? Porque Giovanni es muy muy importante para nosotros. En los pocos minutos que le tocó estar en cancha ya demostró su calidad, ¿no? Pero hasta eso le pasó a Ameliano anoche, que se entiende lo que voy a decir, una lesión nunca es buena, con nadie, para nadie.
pero el que lo reemplaza termina siendo un dolor de cabeza terrible para la defensa de Olimpia, y no hablo solo por el gol. Porque ya había anunciado antes el gol y después corridas, tuvo otra situación, sí. Elvio Vera. Entró con todo, desarmó la defensa de Olimpia, que ya de por sí tenía inconvenientes, pero con la velocidad de Elvio Vera, de Freddy Vera, Sarkis tirado a la izquierda y Arce, que es cierto, uno puede exigirle el gol al 9, tuvo un mano a mano, tapó Olveira, pero fue un trabajo realmente fabuloso de Ameliano de mitad de cancha para arriba, a la hora de atacar, lo bien parado que estuvo atrás, y el gol es la prueba de lo que quiso hacer Humberto García ayer. Sí. Cómo recupera a Saracho yendo al piso, lo anticipa Richard Ortiz, y la velocidad para decidir de Arce, de girar y meter ese pase, y después Elvio hace el resto, cuando digo así parece fácil, pero hace lo que tenía que hacer, ganó en velocidad como le ganó a Ameliano a toda la defensa de Olimpia en toda la noche, y definió en un momento donde parecía Héctor, Joaquín, que estaban perdonando mucho, porque esa es la realidad, uno se quedaba con esa imagen, el gol llega en el minuto 38, pero antes ya podía estar Ameliano avisa con el gol que le anulan a Walter Cabrera, y era salvo un par de llegadas de Olimpia. Hay una en ese primer tiempo que tapa Joaquín de un tiro de esquina, que se anticipa a Gamarra y termina manoteando, pero después la imagen era de que cada vez que Ameliano cruzaba la mitad de la cancha era sensación de gol. Sí, es más, al terminar el primer tiempo, esa estaba en mi cabeza, ¿verdad? Ojalá que no nos arrepintamos de tanto. Perdonamos, dijiste. Que desaprovechamos, ¿verdad? Y otra cosa, lo de Elvio. Elvio es el clásico jugador picarón, ¿viste? El del interior, el que sabe, el vivo, el que sabe que el jugador vivo, ¿verdad? Elvio le dedicó a la gente de Olimpia. Hoy me contaban que cuando iba corriendo hizo así hacia norte, dice. Y fue amonestado en el festejo del Pero gol. por eso fue. Y entiendo que Carlos Paul vio alguna provocación o algo por el estilo. Chismoso pues son. Y me decían, le dedicó a la gente de Olimpia, porque hace este gesto, moviendo la mano, pero no hacia el rincón de preferencia de donde estaba la gente de Ameliano, sino hacia norte. Entonces por eso fue la amarilla. Y entiendo que sí, porque no se quitó la camiseta, no se trepó a la alambrada, me parece. Me acuerdo porque, como dice el presidente, picarón, atrevido, vivo, letradito. O sea que futbolísticamente hablando, ¿verdad? El suplente, ¿verdad? Ya, a punto de entrar al campo de juego, la arenga con cada uno de los jugadores, las pedillas, desearle suerte cuando están entrando, se acerca y me dice en guaraní, presidente, de manera, muy que te digo el coste ya, me dice, de manera. Hubo promesa previa, sí. Y cumplió. ¿Y qué le dijiste después? Siendo un suplente, ¿verdad? Claro, tenía una confianza tenía, enorme. ¿Y qué le dijiste después del partido? ¿Te acordaste y le dijiste algo? No, se me fue a atacar, ¿verdad? Algo encima de los 25 no te pidió, ¿verdad? ¿O sí? Un pluta habrá pedido. Venía ahora jugando Liga Tireña. Elvio fue figura de Ameliano en el ascenso a primera división. Él era una dupla de ataque que se cansó de meter goles en intermedia con Alex Arce, y a mediados de campeonato él tuvo rotura de ligamento cruzado. Y bueno, no terminó con nosotros el año, regresó de Libertad, el dueño del pase, regresó ahí. Al año siguiente optó por la opción de jugar en Tacuarí, después se fue a 12, estuvo rondando por ahí. Y bueno, y este año se dio de vuelta. Pero él es de Libertad todavía. Hay un gol que le hace a Guaraní en Dos Bocas. Sí, con 12 de octubre. Su última presencia en primera fue 12. Sí, exactamente. Ahí convierte el gol, creo que fue la única victoria de 12 en el torneo clausura. En cancha de Guaraní. El 1-0, sí. El caso del goleador. Yo hacía la consulta sobre Humberto García. Es un capítulo muy especial en la vida de Ameliano Humberto García como técnico. Y ayer yo creo que uno de los que merecía realmente disfrutar de esto es él, por todo lo que luchó, peleó. Es un técnico que no tiene problema de estar trabajando en primera división. Si se le da la posibilidad de ir al interior, lo hace. De hecho, volvió de trabajar en el fútbol del interior. Y imagino que habrá disfrutado como pocos lo de anoche Humberto García. Humberto, o sea, primero quiero hablar de lo personal, ¿verdad? Humberto es muy buena gente, muy buena persona. Es muy noble y a veces esa nobleza le lleva a cometer tal vez algunos errores, pero es una persona noble. Y te cuento que ayer él se encargó de comprar entradas y repartirle a la gente de donde él estuvo dirigiendo, ¿verdad? En Anagua, en Carapeguá, también tiene llegado ahí en San Pedro. Llegó gente de esa zona, sí, para... Llegó, y bueno, y fue, o sea, que él de su pecuño se dio para que compartan con ellos, gente que confiaron en él en el momento en que salió de primera división, ¿verdad?
Y bueno, y eso hace de que, como decía, ya para proceder a Juan Palú, la buena gente se junta, ¿verdad? Y eso hace que si nunca nosotros rompimos relaciones, siempre seguimos hablando y estábamos ahí. Y aparte de eso, yo creo que Humberto es uno de los hombres que mejor ve el fútbol en nuestro país, ¿verdad? Estaba viendo la imagen, justo la que nos decía Joaquín, que fue la parada más complicada. La pelota que se mueve. Sí. Ve muy bien el fútbol, decís, Héctor, y la verdad que uno se ha cansado de ver planteamientos de Humberto García, en donde se entiende muy bien lo que quiere. Y a veces puede superar al rival o no, porque el rival también hace lo suyo, están los jugadores dentro del campo que tienen que llevar a cabo esa idea. Pero ayer de principio a fin uno sabía a qué entró a jugar Ameliano, cómo quería jugar Ameliano y lo llevó a cabo. Y es muy difícil muchas veces que un entrenador traslade de esa manera a su plantel lo que tiene como idea. El año pasado hasta mala suerte en algún momento tuvo Humberto, sí, porque esa es la realidad. Tuvo sus errores. Me acuerdo de un partido donde cambió de arquero, por ejemplo, cuando el arquero que había atajado el partido previo fue figura, después modificó y perdió mal a Meliano. Pero después hubo partidos donde inexplicablemente ganaba 1-0, se le expulsaba un jugador, después terminaba perdiendo. O sea, aparte de las situaciones que siempre planteó Humberto, como que el año pasado no se le daban las cosas, increíblemente. Y se tuvo que llegar a la decisión de cambiarlo con esa situación, porque los técnicos son hijos de resultados y ya estaban con la soga al cuello, como se dice, presidente. Sí, realmente sí, uno miraba y así como decía, a nosotros muchos nos criticaban porque tardábamos supuestamente en tomar la decisión, pero uno veía que el equipo jugaba bien. O sea, si uno veía que el equipo llegaba, generaba situaciones de gol, que le podía reclamar al técnico, decíamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas era que no convertía a nuestro delantero, no tenía la pólvora mojada ahí, ¿verdad? Pero como vos decís, en esa situación de incertidumbre por quedarnos en primera división, tratar de buscar qué vuelta le podíamos dar, tomamos esa determinación, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, y hoy día, creo que 2 meses y medio después ya regresó con nosotros el técnico que nos sacó del ascenso del fútbol paraguayo, ¿verdad? Enseguida con Joaquín, que nos cuente cómo veía a su equipo desde atrás, porque la verdad ese primer tiempo tuvo chances para ampliar, para sacar una mayor ventaja sobre Olimpia, y después se le vino Olimpia en gran parte del segundo tiempo, no con mucha claridad, más con empuje que otra cosa, y fue una de las figuras que tuvo indudablemente el equipo de Ameliano en la noche de ayer. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalizadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontra tu equipo Husqvarna en Chacobar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Con la nueva web, portal y beneficiario de ASESMED, disfruta de las nuevas funcionalidades de la APP como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más, todo de manera rápida y simple. Descarga la APP, ingresa a asesmed.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 12:13, ya seguimos. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis es pH +8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT, un Audi Q3, 50 premios en efectivo, 2 Hyundai HB20 y una Toyota RAV4 híbrida, 700 millones y la doble chance de ganar. Pedí CNT Cheporemoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol, los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, aires y mucho más. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Le decía a Joaquín cómo veía el partido ayer. Yo, por lo menos mirando desde arriba, da esa sensación de que fueron 2 tiempos distintos de cierta manera, porque en el primero, Joaquín, tu equipo atacaba, tenía chances, tratando de aprovechar y generalmente ganando en velocidad la defensa de Olimpia, y después hay un segundo tiempo donde Olimpia se les va un poco encima. Yo insisto, no vi mucha claridad en el equipo de Olimpia, pero sí cargó, metió muchos centros. ¿Cómo lo viviste de atrás?
cómo fue esa primera conexión en un partido oficial con tus nuevos compañeros en defensa. ¿Sos de gritar, de hablar mucho, de ordenar, de pegar algún insulto como para que se despierten si hace falta? Sí, por ahí, bueno, me quedo con esto de lo último. Sí me gusta hablar mucho, ya veníamos teniendo... me gusta hablar adentro de la cancha y después también, viste, conocernos afuera, charlar, che, mirá, a mí me gusta esto, lo otro, hagamos esto, esas cosas. Siento que suma mucho para después del partido porque, bueno, en un ambiente como el de ayer, por ahí uno no te escuchan o todo, entonces por ahí con una mirada, con un gesto, algo, ya te vas entendiendo. Entonces, para eso sirven los partidos amistosos, los entrenamientos previos y todo, para generar ese vínculo. Soy mucho de eso, siento que es muy importante para mantenernos ordenados, para evitar situaciones riesgosas y todo, y bueno, de hecho a mí siempre me dio resultado. Después, nada, con respecto a por ahí un grito, sí, a veces es necesario para despertar, para por ahí sacar a un compañero que por ahí está medio desorbitado, pero también siento que hay que saber con qué compañero hacerlo. Hay algunos con los que no funciona, con lo que es necesario darle otras palabras, otro gesto, y otro que por ahí sí lo despierta o lo envalentona un grito de eso. Y después sí, en el primer tiempo de atrás se veía que estábamos bien, estábamos ordenados, sufrimos un poquito en algunas situaciones por ciertas desatenciones, pero siempre nos mantuvimos ordenado, bien, el equipo estaba sólido, teníamos el control de la pelota y así también el control del partido. Por ahí por momentos le dábamos la pelota a ellos, pero se veía que nosotros estábamos bien cerrados y que no, cuando llegaban a la zona que nosotros queríamos, donde los estábamos esperando, recuperábamos y salíamos. Nos beneficiaba esa situación, entonces supimos entender eso. Sí coincido por ahí lo que hablaba recién con el presidente, que dijo el presidente, yo termino el primer tiempo y tranquilo estaba contento por lo que estábamos hechos, pero me iba al vestuario por ahí con ese sinsabor de decir, podríamos haber, pegado algún mazazo más para salir más tranquilo. De hecho, estos partidos con este rival, con cualquier rival, pero con un rival de esta magnitud, con toda la gente, el ambiente en el estadio, nosotros sabíamos que el segundo tiempo se nos iban a venir con todo, es normal, más un equipo como Olimpia, con la jerarquía que tiene, con la historia, el nombre y sí, sea lo que sea, de la forma que ellos encuentren, si van a salir a por todo, también por todo esto que te digo, la gente que iba a empujar y todos sabíamos eso, al menos yo lo tenía claro, que al menos los primeros minutos del segundo tiempo iban a ser a morir. De hecho, sí, yo creo que casi todo el segundo tiempo así, por demás. Yo creo que por ahí eso sí es algo para que nosotros analicemos de que perdimos el control de la pelota, por ahí por momentos nos desesperamos un poco y nos la sacábamos encima muy rápido cuando podríamos haber tranquilizado un poco y tenerlo un poco más, que esto que te digo, si nosotros hubiésemos golpeado una vez más en el primer tiempo, por ahí en el segundo hubiésemos tenido esa tranquilidad de manejar la pelota y hubiese sido distinto, pero bueno, fue normal lo que se dio en el segundo tiempo, creo yo, un poco por nosotros retrasarnos, un poco por el empuje de ellos también, pero bueno, gracias a Dios salió bien. ¿Sentiste lo que decía Dani, que tus compañeros estaban algo cansados, no sé si ahogados, pero ya extenuados, o fue más que nada muchas veces eso de meterse atrás sin buscarlo, pero queriendo cuidar el resultado? Muchas veces uno por inercia se va metiendo un poco atrás. ¿Por dónde pasó más que nada eso de cederle un poco más la pelota a Olimpia en el segundo tiempo? Sí, creo que es ahí mixto el tema, un poco por el empuje de ellos, un poco por también nosotros, que quizá al principio no tanto, pero después a medida que van pasando los minutos vos decís, no, empezamos a cerrar, no empezás no es de meterte atrás, pero a cuidar un poco más, el cansancio también, que por ahí ellos tienen el control de la pelota, vos estás todo el tiempo ahí expectante, y como que nosotros al no poder salir por ahí, claro, tener, 2 o 3 situaciones, mantenerlo en un córner, un tiro libre allá del otro lado, poder respirar y todo eso, y la tensión propia también. La final tiene una carga anímica, una carga emotiva, una carga física, una carga mental que es demasiado grande y es inigualable. Es una vez que te toca en un año, 2 veces en un año, y la forma en la que vos estás predispuesto en una final es totalmente diferente a cualquier otro partido, hasta un clásico.
Por ejemplo, vimos nosotros a Elvio Vera sacar a los 40 minutos del segundo tiempo una pelota allá en el área que le tiraron por arriba, una chilena, y Elvio Vera estaba muerto hace muchísimo tiempo, y no sé de dónde sacó fuerza, le pasó la última línea, y cuando ya iban hacia Joaquín, él se tira en el área a sacar una pelota. Y hay una que chilena, cubre Freddy Vera, casi en la posición de central, se cruza, va al piso y la manda al córner. O sea, por eso hablábamos de que jugó Ameliano como se tenía que jugar esta final, y terminó ganando de muy buena manera. Pero muchas cosas que tiene el fútbol también. A partir de ahora mucho tiempo para festejo no hay, porque se viene Cerro, es el inicio del campeonato, y si está el objetivo de lo que decía el presidente, de no sufrir como sufrieron a final de la temporada pasada, es empezar a sumar, no dejar pasar fechas, sumar, engrosar ese promedio, y es lo que tiene el fútbol, ¿no? El desafío inmediato después de una noche que va a quedar en el recuerdo para ustedes, presidente. Sí, así mismo, nos toca de entrada 2 paradas muy difíciles, ¿verdad? Cerro Porteño en La Hoya, después de un par de días de esta final, ¿verdad? Y después otra vez vuelta el viernes contra Guaraní en el Rogelio Oliveres. Yo creo que ya conocíamos el fixture, ciertamente nos preparamos única y exclusivamente para esta final, pero a partir de ahora ya pensando en Cerro y sabiendo lo que se viene, y te da una tranquilidad única lo que vimos ayer, ¿verdad? Vimos un equipo sólido, un plantel sólido, vimos muy buenos jugadores, y después uno ve otra vez quienes quedaron afuera y dice que yo creo que este año sí tenemos un plantel. Hay material, o sea, el caso de Diego Duarte, por ejemplo, que estuvo rindiendo bien en los amistosos, no pudo estar ayer por cláusula contractual, o Nico Ramos, el central uruguayo, que también vino, que estaba rindiendo bien, pues le tocó a Benítez y a Fran Cortellado jugar. Abel Paredes, que se lesionó, estaba como para jugar. Sí, estaba para jugar. Polaco, por ejemplo, de Julio González, que ayer ingresó, no son tiempo, ingresó bien. Yo creo que es un equipo que tiene recambio, ¿verdad? En el medio también, con el ingreso de Blas Cáceres y Freddy Alfonso, mejoramos un poco también ayer en el segundo tiempo, la tendencia de la pelota. Yo creo que hay material, y ahí arriba lo mismo, ¿verdad? Con los extremos, así con Luis Escobar, con Luis Ortiz, con Ferchu Leguizamón, con Kevin Quiñones, que no pudo. Ahí me detengo, presidente, porque en privado nos dijo, cuidado con Ferchu Leguizamón, es el chico que está para debutar ante Cerro, así como están las cosas. Sí, un chico que realmente es muy bueno, ¿verdad? Tiene muy buena proyección, como dicen acá nuestros jugadores extranjeros, muy picante, dicen, ¿verdad? ¿Y lo vamos a ver pronto entonces? Yo creo que sí, el chico de 16 años que tiene ganas, que demuestra en cada entrenamiento, que no se amilana ante los golpes que recibe, porque por su juego tiene esa tendencia, ¿verdad?, a recibir muchos golpes, muy rápido, y bueno, ojalá que muy pronto ya esté jugando con nosotros, ¿verdad? Yo creo que dejó muchas enseñanzas también el partido de ayer. Las camisetas tienen su peso propio, pero a la hora de la verdad ya no es como antes. Te plantás bien, haces un partido inteligente y lo podés ganar. Y después, Dani me puede mirar mal porque él es entrenador, pero que no me vengan los técnicos con el cuento de que van a inventar algo, van a descubrir una nueva fórmula, cerrando las puertas, trabajando bajo 7 llaves en los entrenamientos. Humberto nos dio el equipo el lunes para el miércoles, sin ningún secreto. Fulano, dio el equipo. O sea, hay tantas cosas, tiene sus complejidades, pero es tan simple a la vez el fútbol, que si trabajás como tenés que trabajar, y vas a lograr los objetivos. Porque hay muchos que parece van a descubrir algo nuevo, ¿viste? Te cierran los entrenamientos, no puede hablar el jugador, no, en conferencia 2 preguntas, ya está todo muy hermético, y después en el fútbol está todo inventado. Yo creo que Ameliano en ese sentido también es un ejemplo de cómo trabaja Humberto García, de cómo se viene manejando, y aquí lo tenemos en pocos días, en pocas semanas, 2 títulos para este equipo de Ameliano. Sí, realmente se dio, ¿verdad? A mí me extrañó eso de Humberto, ¿verdad? No solía ser así, cambió, ya no es nuevo chito, vamos a decir, ¿verdad? Pero bien, no había mucho que ocultar. Era el equipo que venían jugando los amistosos, con muy buen desempeño. Yo creo que los amistosos ya se notaba este Ameliano, que quería, ¿verdad? Incluso lo de Helio Vera ya apuntábamos por ahí, su velocidad a la hora de definir también es muy rápido.
ya estaba, era lo que se venía a venir, ¿verdad? Pero independientemente de eso, no quiero dejar pasar esto. Ayer hubo algo que yo creo que a los jugadores y a la institución le hace mucho más grande de lo que son, y fue el gesto de la gente de Olimpia, de los jugadores, de quedarse a mirar cuando nosotros recibíamos las medallas y aplaudirle a los jugadores, y realmente algo que valoro mucho, porque en la situación en que uno tiene al perder una final, no querer estar, tener que quedarse y verle al rival levantar la copa que uno quería, me parece un gesto brillante, ¿verdad? Está muy bien. Realmente me causó una sensación muy linda, ¿verdad? No vivimos eso en Encarnación, y ayer sí pudimos vivir, y yo creo que le hace grande a la institución y a sus jugadores. Está muy bien. De a poquito vamos agradeciendo a Joaquín, al presidente, su presencia aquí en Fútbol a lo Grande. Los vamos a ir liberando. Querrán compartir un poco más con los suyos, disfrutar este momento. Víctor, Niño, Dani, ¿alguna consulta más? Y yo a Joaquín le quiero preguntar sobre el tema del juego con los pies. ¿Qué te dice Humberto García? Porque es una tendencia a nivel mundial el tema de que el arquero sale jugando, los centrales se le devuelve las veces que sea necesario. No sé si en Ameliano qué indicación tienen, qué les dice Humberto García, o es complicarse lo menos posible en ese sentido. No, lo trabajamos mucho durante la pretemporada, hicimos mucho movimiento entre nosotros, después también lo tratamos de implementar mucho, teníamos por ahí esa orden de decir, no, intentemos jugar, tenemos las opciones, le dimos las herramientas, o sea, ellos nos dieron las herramientas en los entrenamientos, por esto que te digo, que lo trabajamos, lo mecanizamos, en lo amistoso lo intentamos mucho, de hecho salió muy bien, se veía bastante aceitado. Ayer por ahí, bueno, por unas cuestiones acá, lo que comentaba el compañero en el tema de por ahí la tensión de una final, del rival que tenías enfrente, también de cómo se pararon ellos, y por momentos salió, y por momentos, bueno, ya buscamos una segunda opción que era largo para después de que gane el delantero, en este caso Alex, poder jugar a partir de esa segunda pelota, pero bueno, yo creo que a medida que vayamos agarrando confianza y mecanizando más todavía durante el campeonato, se va a ver todavía más volumen de juego de por ahí el que se vio ayer, porque la verdad lo tenemos entrenado y se vio bastante bien en los amistosos de ese tema. Joaquín, gracias por tu presencia, es un gusto tenerte aquí en la mesa de Fútbol a lo Grande. Esto es Radio Monumental. La verdad, un gran trabajo el día de ayer. Felicitaciones por esta copa y que sea lo mejor con Ameliano en este año. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a disposición. Joaquín Papaleo, arquero de Ameliano, figura en la noche de ayer. Presidente, ¿sí avanzó en algo lo de Alex Arce? Que estaba algo de la Argentina. ¿No posibilidad? Sí. Y no, todavía no nos juntamos para hablar. Pero sí, yo creo que si es que hay algún equipo que esté buscando algún central o algo, yo creo que ayer Hugo Benítez demostró que tiene algo, incluso hasta de Iván Córdoba, ¿verdad? O sea, sí. Quieren que no está tirando un mensaje hacia... Si no quieren que juegue el fin de semana, hay tiempo todavía ¡Epa! Está tirando mensaje, che. Yo creo que hay jugadores que a veces se les juzga por la estatura, pero lo que está demostrando Hugo Benítez es algo increíble, ¿verdad? Está tirando mensaje hacia Barrio Obrero. Con los mejores delanteros del fútbol paraguayo, ¿cómo se portó? ¿Te preguntaron ya entonces, presidente, verdad? ¿O estás ofreciendo nomás? No, digo nomás, porque a veces pues no se le mira o no se le habla, y a veces Hugo pasa esa persona. Humberto en este momento no te quiere mucho. Por su estatura, ¿verdad? A veces la gente busca el central alto, grande, y Hugo, creo que el central más alto en el fútbol paraguayo es Brevera, y en los 3 o 4 partidos le tocó disputar, no creo que haya perdido más del 10% de los duelos, ¿verdad? ¿Nito Vera pagó su teléfono o te atendió esta mañana? No sé. ¿No le buscaste? ¿No le buscaste? Acá está la medalla y vos le hinchaste la vasita, cómo pesa la medalla, ya vengo así, estoy medio jorobado por la medalla, le dijiste, y ahora sumaste otra. Envió unas felicitaciones cortitas, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Ya va a tocar. Gracias por tu presencia, presidente, también aquí. Es un gusto siempre compartir, y las felicitaciones por este momento de Ameliano. No, por favor, el placer es mío, y a las órdenes. Siempre es bueno hablar de fútbol, y más todavía con gente que sabe tanto como ustedes. Muy amable, gracias por la presencia. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano, y su arquero, una de las figuras en la jornada de anoche, Joaquín Papaleo, en la mesa de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos, nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia.
Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. 12:29, ya seguimos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmay Flores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Llegó la promo Verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150, antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora cuotas de 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. ¿Cómo te va, William, la conferencia de prensa en la Embajada de Estados Unidos? Sí, estamos esperando que se inicie la conferencia. Va a durar aproximadamente 40 minutos. Va a estar a cargo del embajador. Hasta donde sabemos, solamente él va a estar en esta conferencia. 5 preguntas van a poder hacer los periodistas. Ya están asignadas estas preguntas a los diferentes medios. Si el embajador tiene tiempo, podría conceder una pregunta más. Además, se menciona que van a estar entregando documentos. Así que no sabemos el tema. Hasta ahora hay muchas especulaciones, pero en minutos más se va a iniciar. Se hablaba que sería a las 12:30, pero según estuvo reportando Rocío, que está allí con Mabel, a las 12:35 bajaría el embajador ya para empezar su exposición, y después de la conferencia estaría ya entregando los documentos. Así que en cualquier momento más ya vamos a tomar la señal de Telefuturo para escuchar la exposición. Muy bien, en instantes entonces, conferencia de prensa en la Embajada de Estados Unidos. Último mes de la promo Comutaire. Comprando 3 cubiertas te llevas uno más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer en 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Cúmodo gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La promo más full por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Puedes ganarte una de las 3 camionetas de Chevrolet S10 0 kilómetro. Completa y deposita tu cupón en las estaciones adheridas. Además, participas por cientos de tanques llenos semanales. Y con Supra 95 aditivada duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Con Petrol, vamos. El torneo arranca mañana. La apertura con el partido entre Libertad Guaraní a las 19 en Tuyucuá. Arranca la conferencia de prensa, William. Sí, arranca la conferencia. Vamos a escuchar al embajador de los Estados Unidos. Expresidente Horacio Manuel Cartes Jara y el vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay. Estados Unidos ha impuesto estas sanciones bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que establece consecuencias tangibles contra actores corruptos y protege el sistema financiero de los Estados Unidos. Las acciones de hoy impiden que el señor Cartes y el señor Velázquez hagan negocios con empresas estadounidenses o acceden a bancos estadounidenses. Estas 2 personas ahora tienen bloqueados
el uso del sistema financiero de los Estados Unidos. En otras palabras, los Estados Unidos han impuesto una prohibición completa contra transferencias u operaciones de cualquier tipo con respecto a sus intereses financieros. 4 de las empresas del señor Cartes ahora también tienen bloqueados el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos: Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Shahar. A partir de hoy, la ley de los Estados Unidos prohíbe a todas las personas de los Estados Unidos participar en transacciones financieras con el señor Cartes, el señor Velázquez y las empresas nombradas del señor Cartes. Las personas estadounidenses deben cumplir con estas sanciones, y eso incluye a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes permanentes, donde sea que se encuentren. Para esas personas, las violaciones pueden dar lugar a sanciones civiles y penales de hasta millones de dólares. El señor Cartes participó en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato. El señor Cartes se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras y incentivos para convencer el partido de que renunciara a sus requisitos de duración de afiliación para permitirle postularse como candidato presidencial del partido. Pagó a los miembros del partido para apoyar su candidatura antes de las elecciones del 2013. Mientras duró su mandato como presidente de Paraguay, el señor Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluyendo pagos en efectivo a funcionarios a cambio de lealtad y apoyo. El señor Cartes mantuvo control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales. Estos pagos compraron apoyo para resoluciones y votos de su interés. Estas acciones han continuado desde que dejó el cargo. El señor Cartes aseguró la eficacia de este esquema cortando el flujo de pagos a los legisladores que no cumplían con sus órdenes. Hugo Velázquez también incurrió en prácticas corruptas, como vender su influencia política al mejor postor. Como vicepresidente de Paraguay, el señor Velázquez ha trabajado para interferir con los procesos legales para protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de las investigaciones, incluso sobornando, intentando sobornar y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva. El señor Cartes, como el señor Velázquez, tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad que fue designada por los Estados Unidos por una entidad que ha cometido actos de terrorismo. Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay, donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de la aplicación de la ley a cambio de sobornos.
Representantes del señor Cartes y del señor Velázquez han cobrado sobornos en esas reuniones. Las sanciones de hoy, como otras sanciones Global Magnitsky, son el resultado de un proceso deliberativo y están basadas en información creíble y corroborada. A través de una revisión rigurosa que involucra a varias agencias del gobierno de los Estados Unidos, hemos tomado el tiempo necesario para recopilar información confiable y verificar los hechos. Estados Unidos está implementando estas sanciones en este momento porque el proceso de revisión está completo. La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho siguen siendo nuestras principales prioridades para socios sólidos del gobierno de los Estados Unidos, como lo es Paraguay. Menos corrupción dará a las empresas extranjeras la confianza para invertir en Paraguay, haciendo que las oportunidades de empleo y capacitación estén disponibles para más paraguayos en lugar de ser un beneficio principalmente para aquellos con conexiones o influencias corruptas. Paraguay es un país con potencial enorme y el gobierno de los Estados Unidos ha estado actuando sobre ese potencial. Pero nuestro esfuerzo, así como el esfuerzo bien intencionado del pueblo paraguayo, está siendo socavado por el flagelo de la corrupción. Nuestras acciones hoy son otra herramienta más en el conjunto de herramientas anticorrupción de los Estados Unidos, que tiene como objetivo efectuar cambios y ayudar a Paraguay a combatir la corrupción. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el presidente Mario Abdo Benítez y su gobierno en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Trabajaremos de cerca con la persona que el pueblo paraguayo elija para ser su próximo presidente, sea quien sea. Gracias. Estaré respondiendo a sus preguntas. Primera pregunta, por favor. Soy Pablo Guerrero, del diario ABC. Gracias, señor embajador. Buenas tardes. La pregunta concreta, luego de escuchar esta exposición que usted está hecho, en caso de incumplimiento de las sanciones que le está imponiendo Estados Unidos a dos referentes políticos en Paraguay, ¿se podría dar extradición de ambos o uno de ellos? Gracias. Estas acciones de hoy son acciones para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos y también para cambiar el comportamiento de las personas designadas. No puedo especular ahora sobre la posibilidad de otras acciones contra estas personas o otras personas por causa de la corrupción. Buenas tardes, embajador. Susana Oviedo, del diario Última Hora. Esta sanción financiera es sin límite, es por un plazo concreto de tiempo. Se modificaría si se dan ciertas condiciones. Y a propósito, hay una escala de sanciones, y si en esa escala, la siguiente acción, ¿cuál sería? Estas acciones de hoy reflejan la institucionalidad de nuestro proceso. En cuando uso la palabra institucionalidad, quiero decir que es un proceso riguroso, pero un proceso multidisciplinario que involucra muchas agencias del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, puedo decir que las sanciones son permanentes y si una persona sancionada, bloqueada, quiere
solicitar su eliminación de la lista. Hay la posibilidad y hay información en el sitio de web de nuestro Departamento del Tesoro. La próxima pregunta, por favor. Alejandro Vera, de Radio 1000. Señor embajador, ¿cuáles son las evidencias? Si vamos a ver este dinero, vamos a ver filmaciones, fotos de todas estas acusaciones que está haciendo, por una parte. Por otra parte, niegan ustedes que haya intromisión de un país a otro país. Sin embargo, las primeras designaciones cambiaron la realidad política del Paraguay. Hubo una reacción al anuncio hecho. Se entró en asuntos internos políticos paraguayos. Como en esta oportunidad, ¿siguen ustedes negando intromisión de un país a otro país? Quiero enfatizar que estas acciones de hoy no tienen nada que ver con la política o la situación política actual en Paraguay. Estas acciones representan solamente nuestro deseo para proteger nuestro sistema financiero contra los actores corruptos y las ganancias ilícitas de su corrupción. También queremos imponer consecuencias tangibles y sustanciales contra los actores corruptos. Nuestra prioridad como gobierno y como embajada es para fortalecer las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción y para promover el Estado de Derecho acá en Paraguay. Próxima pregunta, por favor. Embajador Juan Cáceres Troche, del SNT. Es una pregunta política porque le quiero preguntar acerca de su postura, acerca de la respuesta que ha dado el sistema de justicia en Paraguay después de estas designaciones y específicamente de parte de la Fiscalía General del Estado. Mantenemos una buena conexión con el Ministerio Público y trabajamos juntos cuando hay casos de interés para ambos países. Continuaremos con este trabajo con el Ministerio Público, con el nuevo Fiscal General también. Tenemos muchas herramientas disponibles y trabajaremos con el Ministerio Público y con otras agencias del gobierno paraguayo y también con el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal. Próxima pregunta, por favor. Última pregunta. Podemos tomar, tengo un poco de uno más después. Para Radio 1, para Unicanal y Canal 13, menciona usted que están trabajando en conjunto con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, uno de los que usted o Estados Unidos está sancionando es nada más y nada menos que el vicepresidente de la República. Lo sigue siendo, por ende, tienen que trabajar juntos, tanto el presidente como el vicepresidente. ¿Cómo se asegura de que se luche contra la corrupción de esa manera, siendo que todavía están juntos trabajando? Estamos trabajando muy cerca con el gobierno del presidente Abdo Benítez y su administración y continuaremos este trabajo en una variedad de temas, incluido la lucha contra la corrupción y la impunidad. Quiero enfatizar que asimismo trabajaremos también en estrecha colaboración con el próximo gobierno, con la persona que el pueblo paraguayo elijo para ser su próximo presidente, sea quien fuere. Paraguay y los Estados Unidos tenemos una conexión de casi 2 siglos de cooperación y asistencia técnica entre los países y continuaremos con esta colaboración como aliados, amigos y socios. Una pregunta más.
Embajador, buen día. Víctor Ortiz del diario 5 Días y El Independiente. Su país tiene pruebas de legisladores que fueron comprados por Horacio Cartes. ¿Y cuáles son los nombres de los legisladores, por favor? Las acciones de hoy son acciones unilaterales para mi gobierno. Y no puedo compartir más información más allá que la información ya disponible públicamente sobre estas sanciones. Al mismo tiempo, continuaremos con nuestro trabajo para ayudar y apoyar las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción. Y tenemos una variedad de herramientas disponibles, incluidas sanciones, restricciones de visa, designaciones, extradiciones, entre otras, para continuar la lucha contra la corrupción y para fortalecer el Estado de Derecho en Paraguay. Quiero ser muy claro, Estados Unidos está con todos aquellos en Paraguay que trabajan para hacer del mundo un lugar más justo, más seguro, más equitativo. Gracias por venir a nuestra nueva embajada. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar una conferencia de prensa explosiva por parte del embajador de los Estados Unidos que ratifica la condición o la calificación de corruptos tanto del expresidente Horacio Cartes como del actual vicepresidente Hugo Velázquez. Pero además, Rocío, lo nuevo, además de las sanciones económicas que se anuncian, que todavía habrá que ver qué consecuencias tiene, sobre todo para las empresas del expresidente Horacio Cartes, también ha anunciado o ha afirmado que Horacio Cartes ha sobornado a legisladores de su partido antes, durante y después de su gobierno. Él hablaba ya que esto empezó allá por el 2009 aproximadamente, cuando se estaba discutiendo la posibilidad de que él sea candidato a la presidencia de la República. Él mencionaba concretamente de los sobornos para apoyar su candidatura y posteriormente también estos sobornos para fortalecer ciertas conductas o ciertas decisiones de los legisladores. No especificó, se estaba hablando de senadores, de diputados y mucho menos dio los nombres, así que lo que da a suponer es que estos anuncios formarían parte de otro anuncio posteriormente que estaría haciendo la Embajada de Estados Unidos, teniendo en cuenta que son funcionarios públicos estas personas que están acusadas nada menos que de haber recibido sobornos para tomar decisiones que afectan a decisiones públicas relacionadas con leyes, porque son legisladores. Entonces es una cuestión que también se hace suponer que posteriormente podría haber un anuncio independiente también a este que están haciendo en este momento. Finalmente no tuvo la duración que ellos estaban anunciando previamente, menos de 10 minutos duró el discurso propiamente del embajador de Estados Unidos, Mark Osfield, haciendo este anuncio de las sanciones financieras para los designados como significativamente corruptos, el expresidente de la República, Horacio Cartes, y el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Ellos en todo momento, o sea, el embajador en todo momento remarcaba que él va a seguir trabajando muy de cerca con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero eludió cuando le consultaban cómo pueden seguir trabajando de cerca con Mario Abdo Benítez cuando su segundo, nada más y nada menos, es la persona que acaba de recibir esta sanción financiera, Hugo Velázquez. Ellos no solamente no dijeron a estas personas le vamos a quitar el castigo, sino que profundizan este castigo y hay interpretaciones de que la sanción financiera es el segundo paso. Primer paso la designación, segundo paso la sanción financiera y tercer paso ya se especula que podrían ser decisiones mucho más graves. Él tampoco brindó detalles sobre si habría o no ese tipo de determinaciones en un futuro. Sí, lo que se puede suponer es que afecta una cantidad importante de los recursos de Horacio Cartes en Estados Unidos, porque hablaban de 4 empresas que en este momento tienen bloqueado el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y ningún estadounidense puede hacer negocios con ellos, ni con Hugo Velázquez, ni con
con Horacio Cartes, hablaba de vinculaciones de ambos con Hezbollah, nada más y nada menos. Es una cuestión sumamente delicada para el gobierno de Estados Unidos y que ellos absolutamente siempre actúan con rigurosidad en situaciones vinculadas al terrorismo. Ellos decían, la corrupción perjudica a todos, al Paraguay, que es un socio estratégico, y de esta forma no se puede seguir de esta forma. Ellos decían que las sanciones son para 4 empresas mencionadas, ya que desde el 2009 ellos hablaban de este tipo de conductas que había empezado por parte de Horacio Cartes. Inclusive daba los nombres de las firmas del expresidente de la República que están afectadas ya por estas sanciones que se ha tomado de parte del gobierno de Estados Unidos. Decía, las sanciones de hoy, como otras de Globan Magnitsky, son el resultado de un proceso deliberativo y están basadas en información creíble y corroborada. No sabemos corroborada por quién esta información. Ellos mencionaban también que en el caso de los senadores o diputados no van a dar todavía por lo menos los datos de quiénes son estas personas que habrían recibido los sobornos por parte del expresidente de la República, Horacio Cartes. Y también en el caso de Hugo Velázquez tampoco sabemos si es que él tiene algunas cuentas en territorio estadounidense. Es también una información que está próximamente a ser revelada. Pero en el caso de Horacio Cartes sí dieron estos datos en específico de 4 firmas también que tienen bloqueado el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Y es importante también resaltar con respecto a los vínculos con el terrorismo. En un primer momento se había hablado de que Velázquez era el que podría eventualmente tener vínculos por el hecho de que se habían publicado fotografías con personas directamente vinculadas con Hezbollah, pero ahora el propio embajador de los Estados Unidos también incluye a Cartes en este presunto vínculo con Hezbollah, lo cual agrava aún más su situación, y es por eso que entendemos, Rocío, también ya este bloqueo a sus 4 empresas en los Estados Unidos se dio de manera inmediata, y la prohibición de todo estadounidense de crear vínculos comerciales. Bueno, lo que dejó la conferencia de prensa. Sí, en la embajada. Muy fuerte realmente. Sí, las sanciones económicas para Horacio Cartes y también para Hugo Velázquez. A partir de hoy, la ley de los Estados Unidos prohíbe a todas las personas de ese país a participar de transacciones tanto con Horacio Cartes como con Hugo Velázquez. Y lo más fuerte, recién remarcaban los compañeros allí en Telefuturo, este vínculo que señalaba el embajador en el informe de Horacio Cartes y también de Hugo Velázquez con miembros de Hezbollah, que sabemos que es una organización que fue designada por los Estados Unidos como terrorista. Y según lo que decía en el informe, se realizaban eventos privados aquí en Paraguay, donde participaban los políticos para llegar a acuerdos y cobrar sobornos. A partir de ahora vamos a ver cuál es la repercusión política que va a tener esto en nuestro país. Recordemos que Santiago Peña está en los Estados Unidos, sí, precisamente reuniéndose allí con algunas autoridades. Vamos a ver cuál es la defensa de Horacio Cartes, del propio vicepresidente Hugo Velázquez, porque realmente esto podría de alguna manera también cambiar el escenario político. Vamos a ver cuál finalmente es la repercusión. Y después ya las especulaciones de cuál puede ser el siguiente paso también. Por supuesto, eso le consultaban al embajador, si estas 2 personas no cumplen con esto que se estaba anunciando, y también los propios estadounidenses, ¿verdad? ¿Cuáles serían las sanciones? Ya sabemos que el ciudadano de Estados Unidos podría tener multas e incluso tener problemas penales, decía. Y en el caso de Hugo Velázquez y Horacio Cartes, si es que no cumplen esto, podría venir un segundo paso, porque así como, si bien no dijo el embajador, sabemos que hay cierta escala en cuanto a las sanciones. Gracias, Julián. Gracias, señor. Ya venimos. La promo más full por carga de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Puedes ganarte una de las 3 camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Duplica tus chances cargando Supra 95 aditivada. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Con 52 locales disponibles para brindar la mejor atención. Empeña seguro, empeña en La Plata. Ingresa a laplata.com.py.
Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal. Frente al mercado de Abasto, llamanos al 619-0000 para agendar tu cita. No le saco méritos a Meliano, pero pregunto en la mesa. ¿Aplazado Olimpia? Aplazado. No hablo del resultado pura y exclusivamente porque, claro, se quedó con la mano vacía, el título se le llevó a Meliano. Sí. Pero lo que hizo futbolísticamente... Principalmente, en el primer tiempo. Para mí, recontra aplazado y lo pongo nombre y apellido Julio César Cáceres. Recontra aplazado. Así como varias veces en mi caso valoré cuando cambió historias de partido, cuando no le tembló el pulso para dejarlo suplente a Richard cuando Ortiz, le ganó los clásicos a Cerro y todo otro. Me parece que todo mal. Todo arranca, todo arranca cuando toca al equipo. ¿Para qué tocar algo que venía funcionando bien? Y lo hablamos en la mesa. Insistir con Brian Montenegro de volante cuando Brian no es volante, con la inclusión de Richard ya sin esa vitalidad y sin ese recorrido. Cuando Olimpia, ¿cómo sale campeón? Sale campeón con Ale en el medio, con Ale de volante, porque le terminó cambió jugando bien. Sí, y ese era el equipo de Olimpia que jugaba bien. Y lo hablamos Volvió antes, a un chip anterior. No con el resultado. Sí, claro. Porque después puede decir, perdió, y bueno, y lo tocó a Silva, y lo tocó a No. Advertíamos ayer de que era un movimiento raro si es que se confirmaba lo que en el entrenamiento había hecho. Era volver a, como dice Chiqui Arce, era volver a la matriz anterior que no gustaba, exacto, que ya no le daba resultado. Olimpia empieza la levantada con el cambio posicional de Alejandro Silva en el clausura del año pasado. Una de las cosas más odiosas que tiene este deporte es cuando nosotros, porque yo ya me incluyo del otro lado, de este lado, es hacer las consideraciones después de que termina el partido, ¿verdad? Pero nosotros lo hablamos en la mesa y ya decíamos de que esa configuración no era sólida, ¿verdad? Con Brian afuera, con Ale afuera, con incluso Richard. Dani, vos decías el tema de Fernando Cardoso, por ejemplo, que ayer fue rarísimo que no haya entrado, con lo flojo que estaba Olimpia y que necesitaba un revulsivo al estilo Fernando Cardoso, no tuvo chance, no entró, o sea, tan mal estaba ayer, por eso Cáceres no lo utilizó, fue raro. Por eso decimos, poner Hugo Fernández, Cardoso, dije yo, ¿verdad? Porque me gustaría que juegue así, dije yo, por una cuestión de intuición nada más. Y Ale Silva con Gómez y ahí Derlis son consideraciones preliminares que hicimos a tiempo, ¿no? Hoy no estamos nosotros diciendo boludeces después de que termina el partido, ¿verdad? Ahora, aún así, Olimpia estuvo para darlo vuelta, pero tranquilamente. Vemos el cabezazo de Mateo Gamarra que saca Papaleo y pero después todo muy forzado, Paiva ya por una cuestión de impulso. Paiva cabecea en el palo, ahí enfrente del... Sí, dos veces, primero el arquero y después al palo. Sí. Y aún así, Víctor, está bien forzado, pero aún así forzado, Olimpia tenía para... No, igual pudo ser campeón, porque empataba, llevaba penales, salía campeón, sí, pero... recibió ese pase de parte de Ameliano, 2 metros adelantado, pero por supuesto no era offside, no pudo definir. Pero si vamos a eso, del Olimpia pudo haber, por lo que hizo en el segundo tiempo, pudo haber quedado mucho peor parado para el segundo tiempo si Ameliano también capitalizaba lo que generó. Entonces, es cierto que ayer así todo le pudo haber alcanzado, coincido, porque generó situaciones innegables, pero jugando así y contra otro rival que sepa aprovechar las ocasiones que ayer Ameliano desperdició en el primer tiempo, va a perder más puntos de lo que pueda poder rescatar. Y digo nomás, en la conformación inicial, en el primer tiempo, Ameliano haciendo lo suyo, que lo hizo bien y se llevó el postre, Olimpia también funcionando aún a desmedro de lo que nosotros decíamos. A medias. ¿Cómo podemos? A medias tiene, pero a mí lo que más me preocupa es la falta de intensidad. Yo he visto ayer a un Olimpia sin intensidad. Parecía cansado. No sé si cansado, no creo. O sea, otra situación. Sí, o sea, no tenía una variante. Volvió en su a la Olimpia de la apertura. Volvió a la Olimpia. Y era todo anunciado. O sea, era el pelotazo para el 9 que estaba fijo, paradito. ¿Sí? O era el pase para el que estaba parado esperando. O sea, en ningún momento un pase con sorpresa. En ningún momento un pase. O alguien que rompa líneas. Alguien que rompa línea, alguien que se meta en diagonal y que sorprenda espalda. O sea, eran todos pases anunciados. Y si bien es cierto, yo insisto con esto y voy a repetir, no le estoy sacando mérito a Ameliano, que para mí hizo un partido estratégicamente fantástico de la mano de Humberto García. Pero varias cuestiones le facilitó también Olimpia.
Porque eran pelotas en muchas ocasiones, totalmente, errores no forzados. O sea, en muchas ocasiones se equivocó Olimpia porque Ameliano le forzó. Pero en otras tantas, se equivocó Olimpia sin que Ameliano le ponga resistencia. Para el gol, por ejemplo, el gol es un pase mal dado, un pase corto de queda de Alex Silva a Richard Ortiz. Que anticipa Saracho. Que entre los dos está la responsabilidad ahí, ¿verdad? Uno dirá quién tiene más o quién tiene menos, pero bueno, es una jugada que puede llegar a ocurrir. Pero viste que desde lo táctico, Pancho, es subjetivo. Lo que voy a decir yo también, el tema de la intensidad, yo digo nomás, en esa barrida que hace Saracho, en esa pelota que Alex viene para dar el pase prácticamente de espaldas para Elvio Vera. Hay que salir con otra intensidad encima de Alex, y después tuvo la mala fortuna también Olimpia que Alex le da el pase separado de Mateo Gamarra, porque Elvio Vera es un jugador chiquitito, que si era el pase cerrado, un poquito más cerrado, ahí con el brazo lo iba a mover Mateo, pero hay que tener otra intensidad, al menos jugando este tipo de lo otro, digo que también se dio cuando Olimpia cambia en el segundo tiempo, cuando lo saca Richard, lo pone a Ale de volante central al viejo estilo o al último estilo. Ale ya estaba cansado, recordando que Ale jugaba siempre 70 minutos, 75 minutos, y en ese momento cuando ya estaba cansado, lo pone como para hacer el primer pase limpio y el que organice la salida en Olimpia, y ya estaba cansado. O sea, ahí en ese momento se notó más, porque Ale empieza a dar pases cerrados. Entonces, queda más en evidencia, y incluso en un momento dado Ale se acerca y se vio en la transmisión por la televisión, que nosotros, al menos yo lo noté, y dije, se acerca a Ale y le da, habla como con Julio Cáceres, y le dice, Alejandro Silva le dice, no pasa la pelota por mí, ¿cómo voy a entrar en contacto? Pues parece que Julio le decía, era una situación que se entendía, que Julio le estaba reclamando de que entre más en contacto con la pelota. Y Ale le decía, pero si no pasa por mi lado, no pasa por mí, no está pasando por mí. Tuvo un partido de terror ayer. Las pelotas que pasaron no por Silva, una. Richard también, Ortiz también. Pero vos podés equivocarte, podés errar un pase, podés errar dos pases, pero hay dos pelotas en el segundo tiempo. Que quiso hacer el cambio de frente, recuerdo. Una le pega con la zurda, pero era como sacarse el compromiso de encima. Y uno dice, ahí ya no entra, cuestionamos o analizamos, más que cuestionar, corrijo, analizamos si la posición para un todo dentro de un partido. Pero Silva ayer cometió errores con la pelota que ni aunque lo pongan a jugar de zaguero central no se puede equivocar. Ahí ya no cabe el tema de la excusa de la posición de Ale Silva. Se equivocaba en pelota en donde vos podés estar jugando o de central o de lateral izquierdo, que no te podés equivocar siendo jugador de primera división. Y eso a mí me resulta pensar que es más increíble que Cáceres no haya utilizado todos sus cambios, porque en otros momentos, en partidos similares donde Silva ya era intrascendente, Julio tenía la muñeca para sacarlo, cambiar la historia del partido y mejorar. Y ayer no, o sea, no hubo reacción desde la banca y tenía 3 modificaciones disponibles. Explicó ayer que él consideraba que los cambios que podía hacer a esa altura ya era simplemente para darle frescura, que él pensaba que mucho ya no iba a cambiar. Pero bueno, desde la frescura cambiada de nombre, tenía a Ramón Martínez si quería jugar con un volante central diferente, tenía a Fernando Cardoso si quería darle otro aire por fuera. Los laterales cambió. Por eso fue rarísimo, hasta Otálvaro por Salazar en algún momento. El año pasado, ni eso. Cuando buscaba frescura o variedad o lo que sea, o variantes, pero no lo que sea, hasta cambiaba lateral, o sea, lo ponía a Otálvaro, lo sacaba a Salazar, o lo ponía a Salazar de volante y Otálvaro era lateral. Ayer como que quedó, así como su equipo en algún momento perdió en la cancha, como que él quedó maniatado también a una sola idea, lo de Olimpia y su partido de anoche. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000 con Salud Protegida. Disfrute mucho más la vida. Hacer y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuidora presenta Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú, válido para todos nuestros canales de venta. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
Vení al Shopping Mariscal, disfruta la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 13:08 minutos. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030 rápido. Clínicas médicas. Cada vez falta menos para llevarte las fabulosas camionetas Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electrobank, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en una de nuestras 31 sucursales o escribinos al WhatsApp 021-519-3000 Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Entonces, ¿cuánto es el premio para cada jugador de Ameliano? 25 millones. 25. Para los 18 que estuvieron en planilla. Muy bien, buen monto. La consagración anoche de Ameliano. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos, con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 38 43 63 o al 021 338 1199. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con GreenFit. GreenFit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Encontrá GreenFit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí GreenFit y viví el placer de sentirte bien. Calidad éticos. Con Super Espuma, vivimos despierto, disfruta un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales como Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Y habló el presidente de un chico que está para debutar contra Cerro Porteño. Leguizamón, Fernando Leguizamón. Rapidito, picante, decía Papa Leo. Sí, seleccionó su 17. En lugar de Freddy Vera. Sí, que no puede jugar por cláusula de contrato. Y aparte le soluciona el problema del sub-19 también. Va a sumar minutos. Sí, para sumar. Que tener a ese jugador prendido para poder sumar minutos. Sí, señor. Y Bogado hay que esperar que tiene, porque es la rodilla. Sí. Daba otra sensación, sí, pero puede ser una distensión del ligamento en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ojalá no sea nada más grave. Llego a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sintetizar fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad famosa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, para y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Ayer, movimientos robóticos de Brera. Tienen que aceitarlo más. O sea, ¿cómo aceitarlo? Más pelotas para él. Pero igual lo que tuvo allí le costó. Pero siempre fue su característica. Sí, ese fue su rasgo. O sea, ese es el rasgo. Pero vos sabés que Nacional yo lo veía más ágil. No sé si porque Nacional juega distinto. Pasa que Nacional tenía mejores pasadores o tenía jugadores que de repente te ponían la pelota como para que ya termine definiendo. Ayer tuvo la que le pega con la parte externa del pie. Montenegro por izquierda, sí, exactamente, que fue al comienzo del partido, pero después ni siquiera, porque ante Guaraní yo lo vi incluso bajando pelotas, peinando todo lo que le tiraban. Ayer no pudo ganar, no estuvo cómodo. Tienes razón en lo que decís, pero haciendo una comparación con los demás integrantes en forma individual de Olimpia, todos ayer por ejemplo la dupla Barreto con Mateo Gamarra parecían principiantes. Y especialmente ese primer tiempo. Sí, en general, ahora uno mira otra vez por ahí Tito Torres un poquito, pero después prácticamente todos parecían. A mí me gustó en Olimpia, que destacó, me parece así un poco, que jugó por encima de lo que del resto de su compañero, Salazar. Tuvo buen ida y vuelta. En un momento dado. Él quizás tuvo la intensidad que le faltó a otros compañeros. Sí. Hasta el final del partido está sacando uno de los pocos que le quedaba todavía aire para seguir corriendo. Pero sí coincido contigo, Dani, que si vamos a un análisis individual, todos estuvieron debajo de lo que esperábamos. Porque teníamos otra idea de lo que Olimpia podía dar. Ahora la pregunta, ¿estaban debajo de lo que se esperaba por una cuestión individual de cada uno o por el sistema? ¿O porque no estaban cómodos con el sistema? Esa es una buena pregunta que prácticamente no tiene respuesta lógica, porque vos decís, si hubiera cambiado el sistema, pero si otra vez jugaban no así, saber. Eso es cierto. Si no le pones intensidad y vos decís intensidad nomás, pero están mal ubicados, es muy válido nomás también. Es un tema. Y después Ameliano hizo las cosas y tiene esa suerte de campeón. Pasa que Humberto sabe plantear este tipo de partidos contra equipos grandes. A lo mejor contra equipos del mismo calibre
queda como que le cuesta un poco. Pancho, pero justo estaba diciendo Víctor, cuando Humberto sale de Ameliano era una cosa que a veces vos decís no le salían las cosas. Exacto. Le expulsaban sacaba un cambio, salía mal el cambio. Pero jugaba relativamente a una idea, o tenía una idea de hacer daño. Por eso es tan apasionante todo este tema del fútbol. Hoy tenemos que estar, y ahora Ameliano tiene dificilísimo el partido contra Cerro. Deben estar muy extenuados, deben estar muy cansados, tocados algunos, y van a tener a un Cerro que tiene más hambre que el Chavo del 8, como se dice siempre. Como también es cierto, hoy tiene un plantel más amplio. No digo que va a hacer una serie de cambios, pero te puede hacer 2-3 cambios para revitalizar el equipo. Un detalle no menor es Freddy Veras, no puede jugar ante Cerro. Ahí arrancaría el chico, habría que ver el de 16 años, Ferchu Leizamón, más otros nombres que tiene para ir. Igual, hay un desgaste importante en gran parte de sus jugadores. Pero decía el propio presidente, ellos sabían que era el partido para Ameliano. Igual, conociendo a Humberto García, creería que ya tiene también la estrategia de cara a lo que va a jugar ante Cerro. Esos son los partidos que le queda bien a Ameliano, ante los grandes, o sea, ante esos partidos importantes, desde el juego ante Luqueño, lo que fue esa final de Nacional, esperar, salir rápido, especialista en esos juegos. Domingo, viernes, ¿verdad? Sí, domingo, viernes, exactamente. Lo otro, digo, una cuestión, el gol de Ameliano, cómo llega, ¿no? O sea, con qué simpleza. 3 toques, un robo, un aguante, mete el pase, la corrida y el gol, o sea. Jugó eso toda la noche. Ahí, Dani, hace rato decías el tema de que Olimpia tenía que marcar con otra intensidad. Ahí era bajarlo a alejarse, ¿verdad? O sea, alguien que lo choque y que lo tire ahí, que no le deje dominar. Y después los volantes que estuvieron prácticamente desaparecidos. Alguien tenía que estar con Saracho más fuerte en esa disputa que Saracho gana cuando se barre al piso, ¿verdad? Sí, porque a veces son jugadas que se solucionan simple. Cuando lo tirás, lo chocás y evitas exactamente. Como que fue muy cándido el jugador de Olimpia y le dejó hacer el movimiento. Gamarra se confió de su velocidad. Pero el otro terminó pagando. Sí, se terminó pagando. Estamos con Sergio Castro, gerente comercial del Grupo Garden, en la comunicación. Sergio, ¿cómo te va? Fabián te saluda, es un gusto. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Gracias por atendernos. Estamos hablando de Kia, la marca número 1 en ventas de SUV, y el K2700, el camión más vendido. De esta manera, Kia de nuevo posicionándose como líder en venta, Sergio. Así, realmente estamos muy contentos con los resultados de este año que pasó recién. Nuevamente Kia logra liderar el segmento de la SUV y ha sido durante mucho tiempo una de las marcas líderes del mercado de automóviles en Paraguay. Y ahora con el mercado, con la oferta de 6 diferentes SUV entre diésel, NAS0, incluso híbrido, logramos nuevamente acaparar la gran preferencia de los clientes y marca nuevamente el número 1 en Paraguay. Y por otro lado, tenemos también en la parte de utilitarios uno de los camioncitos más queridos en Paraguay, que es un camioncito muy versátil, que es el K2700, que es un vehículo diésel que tiene la particularidad que se ofrece en cabina simple, en doble cabina y también 4x4, que es una exclusividad. Hacen que realmente la gente que trabaja, o sea, la gente que está todo el día en la calle aportando y construyendo, nos elige hoy día también como la marca número 1 o el producto número 1 de camiones en Paraguay. Así que doblemente contentos por acá. Y contanos más sobre el lanzamiento. Hay 2 nuevos modelos en la categoría SUV, el All New Carens y el All New Niro. Así es, justamente una de las cosas importantes para seguir consolidando es tratar de ir escuchando cuáles son las demandas de los clientes que evolucionan a cada rato. Y el año pasado, a finales del año prácticamente, lanzamos la nueva Carens, que es un vehículo que tiene la gran particularidad que es el único SUV diésel del mercado con 7 pasajeros a un precio súper accesible. Desde $19.900 tienen la opción de comprar o conseguir una SUV para 7 pasajeros diésel. Entonces fue una revolución en el mercado porque no existe otra opción hoy día similar con estas características y nos ha ido muy bien al punto que estamos prácticamente agotados en todas las versiones. Y por otro lado, y no menos importante, se trata del nuevo Kia Niro, que es una de las primeras SUV que se lanzó en Paraguay de metodología híbrida, que son vehículos extremadamente económicos y muy amigables con el medio ambiente. Y el Kia Niro hoy día se relanzó con un nuevo diseño, con muchas mejoras en términos de seguridad, y estamos muy contentos con los resultados porque hay una demanda cada vez más importante de vehículos de este tipo, principalmente por los amigables con el medio ambiente, pero creemos que es muy importante también el tema del consumo de combustible, que realmente es muy bajo, y hoy día hace que la gente busque este tipo de vehículos cada vez más, y Kia como líder ofrece esta alternativa también. Contanos más, Sergio, también sobre las facilidades que se tiene como para adquirir
los vehículos, una mínima entrega inicial, financiación propia de hasta 60 cuotas, para que la gente vaya conociendo, vaya sabiendo y por supuesto empiece a contactar y de esta manera a ver las alternativas varias que puede encontrar. Tal cual, una de las fortalezas ahora como grupo justamente las opciones que tenemos para financiar. O sea, tienes, por ejemplo, planes súper especiales donde tienes todo incluido en la cuota, la misma cuota que teníamos de 60 meses, ahora la podemos hacer a 36 meses, mismo valor, y además de eso, regalando el seguro completo del vehículo por los 3 años, regalando también el mantenimiento completo de hasta 100.000 kilómetros o 3 años, lo que ocurra primero, y también la transferencia. Entonces básicamente pagan la cuota y te preocupas de solo cargar combustible. Entonces tenemos todas las opciones con entrega, sin entrega, y también lo que mucha gente pregunta, en Guaraní financiamos nosotros en Guaraní con una de las mejores cuotas del mercado por lejos. Entonces le invitamos a la gente que venga, que compare y que aproveche estas oportunidades con estos productos que estamos lanzando, que están realmente muy muy buenos. Excelente. Lo que quieras agregar para la audiencia de Garden, lo que puedan ir conociendo un poco más en cuanto a facilidades, a contactos, lo que quieras agregar, Sergio, con gusto. Sí, tenemos muchísimos bonos en varios productos que ayudan también al bolsillo, como decía recién, tanto el híbrido como el diésel hoy día son alternativas muy importantes y muy valoradas por los clientes justamente por su bajo consumo. Hoy día le invitamos a las personas que estén interesadas, que incluso pueden llegar a reservar, comprar su vehículo por internet. Somos uno de los pioneros que tiene una página web especialmente para e-commerce, que la pueden encontrar en kia.com.py, y además visitarnos en toda la red de concesionarios que tenemos a lo largo del país, donde puede tener la mejor experiencia de compra o de consulta con nosotros. Así que le esperamos por todos los medios, redes sociales, para que consulte, contacte y vea las ventajas que tenemos hoy día como grupo, y especialmente en Kia con todas estas novedades de SUVs y camiones. Excelente, Sergio, gracias por este momento, un abrazo. Dale, muy amable, gracias. Chao, chao. Adiós. Sergio Castro, gerente comercial del Grupo Garden con Kia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Veyalam el 751 Cacico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, es un nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. En Petrobras, cargando desde 200.000 guaraníes, participa del sorteo de 2 paquetes para 4 personas a Orlando, más hospedaje, entradas a los mejores parques y viáticos, y cargando Super 97 o 10 el Podium. Generas doble cupón, registras tus facturas al WhatsApp 0985-408-635. Petrobras. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa ICA. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortin y Tigo Money llenan tu internet llenan tu verano de internet. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 600-3350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 13:22, mañana arranca el campeonato. Hay una cuestión allí en los alrededores de Tuyucuá que hay que ver cómo se maneja en torno a la seguridad, a la organización. Incluso seguía bloqueada la zona de General Santos y Artigas. Y va a ser importante ver cómo está manejando la gente encargada de la seguridad con libertad. El partido es mañana. Sí. Están los indígenas en manifestación. Se hace complicado incluso transitar por esa zona, por eso bloquearon, sí. Estamos con el presidente de la institución Gumarela en comunicación, el doctor Rubén Di Torre. ¿Cómo le va, presidente? Fabián le saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, presidente, gracias por atendernos. Antes de meternos en lo futbolístico, estábamos hablando acá de una situación que está complicando la movilidad de la zona allí de Tuyucuá. ¿Eso ya lo charlaron con la gente encargada de la seguridad? ¿Va a afectar, no va a afectar el montaje del espectáculo el día de mañana, todo lo que rodea al partido, presidente?
Sí, se están reuniendo tanto el equipo de seguridad del club con la policía de la capital, con la comisaría que corresponde a esa zona, que es creo que es la 9ª, y la gente de seguridad de la ATF ya están tomando todos los recaudos y viendo qué es lo que cómo se puede manejar la situación, ¿verdad? ¿Están muchos de ellos frente al club, en la vereda del club, o están más alejados en este momento? Según me comentaron, a partir de anoche empezaron a retirarse y hoy se habían retirado bastante ya, o sea, ya no hay tanta cantidad como había. Pero yo no me consta, ¿verdad? Eso no me fui a ver todavía, esta tarde voy a estar por ahí. Pero es lo que me comentaron la gente del club. Sí, se está tratando entonces como para que mañana no haya ningún tipo de inconvenientes para el tránsito, la llegada, la presencia de los aficionados tanto de Libertad como de Guaraní. Y el tránsito siempre va a haber, y sobre todo estacionamiento, eso porque yo no creo que se retiren todos, ¿verdad? Y como están ocupando los lugares de estacionamiento ahí, se va a complicar un poco, pero nada que no pueda salvarse, ¿verdad? ¿Y cómo ve el equipo de cara al debut? Ya faltan pocas horas, Libertad que querrá lavarse la cara después de lo que fue el clausura, presidente. Y sí, está bien el equipo, están con muchas ganas, ya no ven el momento de jugar, ¿verdad? Se hizo una buena pretemporada y bueno, ahora hay que demostrar eso jugando y soltándose un poquito a medida que vayan pasando las fechas. Seguramente el equipo se va a ir ensamblando y el técnico va a ir sacando las mejores conclusiones, pero sí, estamos bien, estamos ya preparados para que empiece el campeonato. Presidente, así como están las cosas, Martín Silva no estaría para arrancar en el primer partido. Y no sé, realmente eso ya es una cuestión que el técnico lo va a decidir, si cree que está ya en condiciones o todavía no. Él está entrenando diferenciado todavía, pero sí ya está entrenando. Probablemente este primer partido, en mi opinión, creo que no va a jugar todavía. Presidente, veo que implementan a partir de este campeonato una nueva modalidad para los socios, para el ingreso, con código QR, ¿verdad? Tienen que hacer la descarga y es el proceso también para que la gente de Libertad tenga en cuenta eso. Y claro, es una cuestión mucho más sencilla, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando es de adaptarnos a la tecnología y de ello, de manera que ellos puedan que se acabe ese tema de la entrada, de ir a comprar, de dónde ir, de tener horarios, muchas veces coincide con los horarios laborales, entonces se complica. Con una aplicación como la que estamos desarrollando, donde también van a quedar registrados los hinchas, porque una sola vez se registran y después ya van directamente. Los asociados pueden directamente solicitar con su número el código QR y le van a habilitar directamente y ahí ya con eso pueden ingresar. No tiene problema de horario ni de lugar, en cualquier momento, de cualquier móvil, a cualquier horario de la noche, inclusive estando en su casa, puede conseguir la entrada sin ningún tipo de problema. Ya que hablamos de ese punto de los socios, ¿tienen en mente más o menos cuántos al día tienen en este momento Libertad? Ya estamos haciendo todo, justamente con este sistema vamos a tener una reestructuración global de todo eso, ¿verdad? Porque ese tema de la parte física y de los carnets y los registros son los que complican un poco. Yo te puedo decir qué cantidad de socios tenemos, pero cuántos son al día, cuántos son vitalicios, eso es lo que queremos tener bien registrado y bueno, de acuerdo a eso. Es una manera de ir adelantando y llegar a tener, digamos, un registro realmente que sea real. Presidente, lo último, al menos de mi parte, me acuerdo en su momento, meses atrás, nos había mencionado que ustedes ya no tenían relación con barras en Libertad, o sea, no hay ninguna hinchada oficial reconocida por el club. ¿Eso sigue así? ¿Empezará el 2023 sin ninguna barra, por así decirlo, Libertad? No, a mí no me gusta hablar de barras. Yo creo que la hinchada tiene que ser una sola y estamos trabajando con ellos para justamente
enlistarlo, ¿verdad? Digitalmente, y de manera que ellos ya puedan acceder directamente a sus entradas, ¿verdad? No hace falta de que se estén repartiendo ni se esté dando entradas a la gente, ¿verdad? Lo van a solicitar directamente. Y la relación, la pregunta era si la relación, sí, la relación es amigable, no hay ningún problema. Si hubieron problemas anteriormente ya han pasado, y bueno, tenemos que encarar lo que viene. Por último, presidente, ¿tienen algún reporte ustedes del caso Gómez, la lesión allí en Colombia con la sub-20? Según lo que yo hablé ayer, estaba bien ya. Estaban reservando nada más, y no sé si va a estar ya para el partido con Brasil, pero la idea era que esté bien para el hexagonal. Perfecto. Recuperándose entonces, sí. Lo más probable es que al estar Paraguay clasificado y al no modificarse nada en cuanto al posicionamiento final de la fase de grupos, que termine descansando tal vez mañana. Sí, Pancho. Por último, el sub, ¿qué noticias también se tienen? Primero sobre Diego Gómez y la lesión. ¿Tienen justamente esa preocupación? Y lo del sub, ¿quién va a estar supliendo allí? ¿O cuáles son los nombres, presidente, que tiene para esa posición? Lo de Gómez ya te aclaré, y lo del sub estaban practicando, estaría entre Enzo González y Oduen Lescano. Uno de los chicos van a ser los sub-19. Bueno, a Enzo ya lo hemos visto, tiene un potencial realmente importante el chico de Libertad, que ya lo hemos visto debutar en la temporada pasada. Presidente, como siempre, muy gentil, gracias por su tiempo, un abrazo. No, cuando guste, muchachos, un abrazo. El doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque Fernández de la Mora, Ciudad del Este. Teléfono 634-534. Renta Magno, herramienta más en su obra. Para la pre-blaster office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinada con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, 20 de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en tus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Socios de Libertad, Tribuna Sur, acceso libre, presentando, como decía Víctor, esto hablaba con el presidente del código QR, lo mismo en plateas con acceso libre, en preferencias, el acceso libre a socios vitalicios y 30.000 guaraníes para los socios. Es el monto para preferencia, presentando el código QR, mientras que Tribuna Norte para los visitantes, para los hinchas de Guaraní, 30.000 guaraníes, y para los no socios, Gradería Sur 10.000 y plateas 20.000, esto para los liberteños. La hinchada de la parrilla Los Avenes, asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Llegó el verano y por eso todos los sábados y domingos, pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp, tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR en cualquier heladería del país. Además, acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. 13:32, el partido de mañana a las 19 en Cancha de Libertad en Tuyuca, abriéndose la temporada de Primera División. Oficialmente la temporada arrancó anoche con la Supercopa, pero arranca la apertura con el partido entre el Gumarelo y el Aurinegro. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física en más de 15 años de experiencia. Diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Así te registras con el código Rubín en www.slotdelsolonline.com. Te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Que ningún dolor arruine tu día. Quitador, la marca más
recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hay un ofrecimiento, hay una posibilidad, un nombre que empieza a rondar. Obviamente uno hace las consultas, pero está todo tan hermético en Cerro. El central Aníbal Leguizamón, que estaban en Emelec en Ecuador. Y dentro de lo que está pretendiendo Cerro hay un requisito que cumple, que no va a ocupar plaza de extranjero. Sí, así es. Aunque de padres paraguayos. Hace poco habíamos hablado con él, hace menos de un año en realidad, y nos decía que él estaba interesado en iniciar los trámites de nacionalización, y al tener padres paraguayos le va a salir rápido. Sí. Si es que ya no se hizo, capaz ya tenga la cédula paraguaya incluso. Otro tema que a lo mejor ya quedó un poco mucho más claro, pero que sí va a tener una reconfirmación en lo de Morel, que si es incluido en planilla para el partido de mañana, ya ningún club local lo va a poder contratar. Hernán Rodrigo López lo tiene en su equipo. Sí, en principio lo tiene. Entonces, como central, con Marcos Cáceres. Si termina jugando, tiene minutos. Es más, no hace falta ni que tenga minutos. El reglamento ya dice que si está en planilla, está inscrito, sí, en los 18, entre los 18 que van a quedar en la planilla oficial, ya no puede ser fichado por ningún otro club. O al menos ya no puede jugar, ¿no? Y volviendo a lo de Leguizamón, para conocer un poquitito más, porque algunos por ahí escucharon quién es Aníbal Leguizamón. Pasó por Barracas en el 2013-2014, argentino de Quilmes, Defensores del Belgrano, Arsenal de Sarandí, últimamente en el MLD ecuatoriano, como decían, es argentino-paraguayo. Tiene una padres paraguayos allí. Es un nombre que suena. Sí. La cuestión es averiguar, repito, en Cerro por ahora cierto hermetismo. Después lo otro contaba también Víctor que tiene parentesco con Cafú Espínola, que jugó sí, mucho tiempo en Arsenal. Es su tío, Darío Espínola, de Arsenal de Sarandí. Del mismo equipo también. Sí, exactamente. Espínola. Sí, es su, justamente eso nos había dicho en la entrevista, que él es de allá. Y él jugó en Paraguay. Él jugó en Carapeguá, si mal no recuerdo. Estuvo en el plantel en algún momento Aníbal Leguizamón. Voy a buscar el dato, pero me parece que estuvo jugando en el Sportivo Carapeguá. Picho Milas, crujientes, dorados, nutritivos, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Picho con paraguayo como vos. Para tus viajes de negocios en Encarnación, Bella Vista Hotel. Tarifas corporativas y cómodas instalaciones para una estadía de confort. Reservas al 0983-604-300 o seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Ocibella Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamar, esquina Morca, sucursal en Artigas, casi Ricardo Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva. Dinero Apostal te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu extra de motivación. Ingresa a www.apostal.la para enterarte de todas las pruebas y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostal. A ganar lo cambia todo. Bueno, lo buscaron los compañeros y a Gerardo le responde. Y no tiene nada de qué hablar en este momento. Concentrado con su equipo. Lo declaró... Estamos hablando de Leguizamón, ¿no? Sí. Lo declaró transferible incluso el Emelec. Sí. Ahora. No quiere hablar sobre el tema porque le queríamos consultar si sabe algo, si alguien contactó con él, si es real esto, no para no generar una expectativa que no tenga que ver con la realidad tal vez, pues hay que ver, porque repito, desde Cerro hay mucho silencio, pero en este momento prefiere no hablar. Vení allí, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos desde cotidianos, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 Caja Mutual.
En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000, al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Paraguay Pérez, el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calón, Señor Vicio de la Encarnación, Coronel Ovidio y Rita Pereles, el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Inscribite en enero y gana premios. Ingresa a ibero.edu.y. Al Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Para no dejar detalles librados al azar, confirmamos entonces jugó en Carapeguá efectivamente y ya es paraguayo. Ya está nacionalizado, así que 2021 cuando habló con nosotros, en ese momento estaba gestionando su... Si llega aquí a Cerro no va a ocupar cupo de extranjero, así que encaja con lo que busca Cerro Porteño en este momento. ¿Lo que te cuentan, niño? Que en principio fue ofrecido, al conocer que es paraguayo fue ofrecido, pero habría que ver si... No es que Cerro salió a buscarlo, claro, sino sí, que... se fue ofrecido a Cerro, pero encaja el tema que justo es paraguayo, habría que ver ahora en el análisis si Cerro... La otra situación también sacando que sí o sí tiene que ser paraguayo, es que aquí un medio que sigue Melec dice que hasta el 2024 tiene contrato. El tema de Gaby Báez, que está con el tema de la nacionalización, y Claudia Aquino también, sus papeles saldrían entre marzo y mayo. Entonces ahí se liberaría exactamente. Eso no es un dato menor. Podría, los que más están cerca de ser nacionalizados son Báez y Aquino, los que están cerrando trámites. Entonces ahí podría Cerro mirar un poco más amplio el mercado internacionalmente y salir a buscar un argentino, un uruguayo, o sea, se liberaría, ¿no? Esa es otra situación a tener en cuenta para el tema del central. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo y S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías, a todas las carreras habilitadas. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por El Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta el 8 de febrero al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Con la disculpa. Es jueves recién, pero hacemos de cuenta que llegamos al domingo. ¿Cómo formaría Cerro en defensa? Y hoy es Espínola, Pirinamota, Patiño y Rivas. Así es. Sería la que arrancó contra Oriente, ¿verdad? No convenció Rivas. No, Rivas. No, Baez tampoco. Bueno, pero Baez... cabeza a cabeza ahí Pero así como están las cosas, se perfila Baez para arrancar el titular. Pero ni uno ni otro, ¿eh? Coincido con lo que dice Víctor, no. O sea, el primer tiempo fue muy pobre lo de Rivas, sufrió bastante, porque Vaca allí se paseó, el 10 de Oriente. Y cuando entra Báez en el segundo tiempo no marcó diferencia alguna. Atacó menos el equipo boliviano, ya Vaca no fue el mismo del primer tiempo, pero yo al menos no noté una diferencia muy marcada, ¿verdad? Es otra cuestión que tendrá que ir resolviendo entonces Chiqui, pero con Piri Damota en la defensa. Hasta ahora sí. Da la sensación de que viene por ahí la mano. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los Motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En el Fabricero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabricero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabricero PY, el Fabricero, momentos para recordar.
Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Al mejor precio te espera una estación Shell más cercana a precios bajos. Calidad Shell. Con la nueva web portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la APP, como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más, todo de manera rápida y simple. Descarga la app o ingresa a asismet.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty te conecta lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas o pasta, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es natural. Frutica. Con CNT, un Audi Q3, 50 premios en efectivo, 2 Hyundai HB20, una Toyota RAV4 híbrida, 700 millones y la doble chance de ganar. Pedí CNT Cheporemoe. Está de cumpleaños Gustavito Sánchez. Un saludo para Gustavito. El Messi de la consola. Años. El gran Leticia. Está cumpliendo años, sí señor. Felicidades para Gustavito. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Celular Samsung A04, ahora solo 18 cuotas de tan solo 89.000 guaraníes. Apúrate, últimos días para el sorteo de la increíble Volkswagen Amarok Full Equipo. Ingresa a bristol.com.py. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Para cuidarte desde adentro, queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bimayflores.com. Regala amor, regala Bimayflores. En Guaraní ayer practicó normal Muñoz, así que hoy se espera la última evaluación. Si no pasa nada raro, está para arrancar, porque había terminado golpeado el partido ante Olimpia. Si no pasa nada raro en el entrenamiento de hoy, mañana será titular Rodrigo Muñoz en el arco legendario. Había dicho Rodrigo López que sintió una molestia y ya lo sacó por precaución, sí, para no agravar. Estamos hablando de una semana justito, ¿eh? Sí, una semana después. Él se había golpeado en una que tuvo que jugar con los pies, sí. Pase atrás, medio forzado llega y ahí sintió el problema. Pero todo indica que va a jugar, que ayer practicó con normalidad y probablemente lo haga de vuelta. Y ya que hablamos de Piris de central, con Morel algo similar, es cierto, más acostumbrado. En Estudiantes jugó allí, incluso en una línea de 3 como stopper, pero apunta que va a ser el zaguero central de Guaraní y de que se queda estos meses. Sí, Morel Marcos Cáceres, la dupla que si no es Morel, el colombiano. El colombiano Moya. Sí. O sea, la base es la que arrancó contra Olimpia el partido amistoso. Ahí lo que cambiaría sería el orden de los centrales, porque si ingresa Morel juega como primer central y Cáceres va como segundo. Sí, pero si ingresa Moya va como segundo y Cáceres pasa a primer central. Así es. Pero esa es la base, ¿o puede tocar algo con relación al amistoso contra Olimpia? Esa es la base. 4-1-4-1. Ese es el equipo. Con la defensa es Raúl Cáceres. Sí. Raúl Cáceres, Morel Moya, Marcos Cáceres, Miguel Benítez, Dorrego, Gil Romero, Ríos y Piru. Contreras, exactamente. La vez pasada jugó suelto. El que estaba en Cerro. Fariña, claro. Fariña y de 9 Barcelona. Pero ahora en vez de Fariña puede aparecer Camacho. El otro día yo he visto que se paró claramente con una línea de 4, puso a Gil Romero y a Ríos como 2 volantes centrales y puso 3 media puntas. Fariña jugaba en el medio, Contreras jugaba por un lado y Dorrego por el otro lado. Y solo jugaba Barceló arriba. Con ese diseño táctico. Con ese diseño táctico lo he visto claramente en algunos momentos del partido. Y ahí no está todavía el sub-19. Sí, que puede entrar un rato en el segundo tiempo, incluso puede no jugar. Ya después en la segunda fecha puede ir compensando. La bolsa a lo largo del torneo. Tiene que ir sumando. ¿Tiene que llegar a cuántos minutos, Víctor? 800 minutos. 800. A mí me gustó mucho el que fue de Resistencia, Rodrigo Amarilla. Amarilla. Y él es sub-20 en este caso, porque la apertura es sub-20.
él encaja con esa condición, así que yo no descarto que tenga chance de entrando de recambio o no sé si ya de entrada, pero me parece que va a jugar mucho a lo largo de este torneo Apertura. La vez pasada le faltó definición, pero estuvo cerca. Voy a buscar el dato. No, Rodrigo Amarilla ya no es sub-19, no, así que otra opción va a tener que buscar otro. Sí. Pero jugó muy bien Amarilla. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150 antes. Cuota de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Chacomar, respaldo total. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria, se asegura su inversión. Último mes de la promo Kumo Tire, comprando 3 cubiertas te llevas uno más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Kumo, mejor en todos los caminos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. 1348. Haz el tour verano Pequeñega. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles, participás por cientos de tanques llenos semanales y con Supra 95 de activadas duplicás sus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 y ya estás participando. Además, podés ganarte camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% de cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. A las 18 estamos con el extra de fútbol a lo grande. Hoy conocemos los árbitros. Sí. Imagino, mañana arranca la fecha. Sí. A la tarde. Ayer pasó la prueba. Bien. ¿Qué tal? Justo iba a preguntar eso. ¿Cómo lo vieron a...? Pasó muy bien la prueba. Me pareció bien en las sanciones adoptadas, pero en el tramo final me parece le faltó un poquito de manejo de partido, pero solamente manejo, o sea, no termina influyendo eso de que se perdió mucho tiempo. Los cuestionamientos que leí pasaron más por allí, digo, por parte de la gente de Olimpia, el manejo de que debió apurar más, pero exacto. Después terminó agregando 6. Que también me pareció un poquito, me pareció poco, quedó corto. Pero bueno, pero en las decisiones... 8, pero para mí era 7-8. En las decisiones correctas, sí. Salvó el partido. Salvó el partido tranquilamente. Yo también opino que podría haber descontado un poco más por tantas camillas que entraron en el segundo tiempo, pero lo más importante, que es el trámite general del partido, creo que tuvo un rendimiento acorde. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillal, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acerí Fútbol, Álamos Borges, Vinos Álamo Distribuye, representa Frutos de los Andes. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para todos nuestros canales de venta. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vení al Shopping Mariscal. Disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos,
al mejor precio. Con la mejor atención anda Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030 Rapidoc Clínicas Médicas. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electrobank, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000 Electrobank, mejorando tu calidad de vida. 1351. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios. Comunicate al 0993-38-4363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Encontrá Greenfit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí Greenfit y vive el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. Con Super Espuma, vivimos despierto. Disfruta de un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales. Super Espuma Pegrea en Instagram y Super Espuma en Facebook. Super Espuma, vivimos despierto. Llegó a recuperar el Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. O seguirnos en redes sociales como @recuperar el calidad Fopasa. Con el Sal Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los seguros. Lo más importante, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sal Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visitar las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Una información que no tiene que ver con el fútbol, pero sí con el deporte, con el básquet, precisamente. El tribunal de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, después de los hechos de violencia acontecidos en el partido Olimpia San José, el partido que no se terminó de completar, donde había familias y hubo incidentes en el Polideportivo Osvaldo Domínguez, exactamente. Hay resolución, hay castigo, en este caso también. Suspender por 240 días al dirigente del Club Olimpia, Arnaldo Cajes, con la prohibición de acceso a cualquier partido organizado por la Confederación Paraguaya de Básquet. Clausurar el estadio Osvaldo Domínguez Dip del Club Olimpia por 10 partidos para ser cumplidos en la primera división de la rama masculina en torneos oficiales. Multar al Club Olimpia por la suma de 35 jornales. Prohibir la entrada y la participación de barras bravas en los partidos de básquetbol que le corresponde disputar al Club Olimpia en el plazo de 2 años. Entonces, esas son las sanciones de la Confederación Paraguaya de Básquetbol con relación a los hechos de violencia que habían pasado en el partido Olimpia San José en cancha de Olimpia. Muy bien, ¿están los árbitros ya? Pensé que iba a ser a la tarde. ¿Están los árbitros para los partidos de la primera fecha? Utiliza el mortero de elevación Sikawell 105, levanta tu pared solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Fleming Sistema prepaga. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Osobellala 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mario Díaz de Vivar pita mañana Libertad Guaraní. En el bar estará Fernando López. Mientras que el sábado, Trinidense Tacuarí, José Méndez. Al bar, Mario Díaz de Vivar. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Pues ya sabes dónde queda, sobre Julio Mina del Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Gana uno de los 2 viajes a Orlando con Petrobras, cargando desde 200.000 guaraníes, acumulas un cupón. Y con Super 97 y 10 el Podium, generas doble cupón. Registrar tus facturas al WhatsApp 0985-408-635 Petrobras. También el sábado, Guaireña Nacional, Juan López, el árbitro designado. En el bar estará Carlos Paul Benítez. El domingo, en primer turno, General Caballero ante Resistencia, Derlis Benítez. Como árbitro designado, en el bar estará Ulises Mereles. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa S.A. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88-100. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money, un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet tu verano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Fue designado para campo Carlos Paul. Estará en el bar, ya dije el partido entre Guaireña Nacional. El domingo, Cerro Porteño Ameliano, David Ojeda, el árbitro en campo. En el bar, Juan López. Mientras que el lunes, Olimpia Luqueño,
Juan Gabriel Benítez es el árbitro designado. En el VAR estará Fernando López. Cummins te brinda soluciones integral en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar se puede alquilar. Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, realmente más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre se le envía en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Su Pizza, juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Rumbo Cesar Seguros tienes un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos. Toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en tus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que sus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Para nosotros, tu seguridad es lo más importante. No facilites nunca tus datos personales por correo electrónico. Verifica siempre que el remitente tenga la extensión de @bancopo.com.py. Ante la más mínima duda, comunicate al 325-5000. Bancopo, un banco con raíces. Reiteramos, Juan Gabriel Benítez para Olimpia Luqueño, David Ojeda para Cerro Porteño Ameliano. Los árbitros en campo. Vamos a ir haciendo el repaso de nuevo en el extra. A las 18 estamos a través de NPI, Radio Monumental. Están los árbitros y repito, Carlos Paul estará como VAR. No tendrá partido en campo el juez que dirigió la Supercopa en el Defensores del Chaco. Hasta las 18 con el extra de Fútbol a lo Grande. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas abrigada hasta los dientes. Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 37 grados, sensación térmica 41. El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Oldfield, anunció este jueves sanciones financieras al expresidente de la República, Horacio Cartes, y al vicepresidente actual, Hugo Velázquez. El señor Cartes, como el señor Velázquez, tienen vínculos con miembros de